Estás mintiendo. Sena se quedó paralizado en su lugar. Pero se rascó la cabeza con una expresión pura y confundida. Oh, era tan obvio. En realidad, nunca he experimentado amor o romance, así que realmente no conozco esos sentimientos. Siempre has fingido ser inocente así para salir de situaciones. Jaja, de ninguna manera. No soy tan inteligente. El cabello de Sena nunca había caído hacia abajo. No me gusta sentirme frustrada. Astria se levantó, extendiendo su mano hacia el aire. Dime tus verdaderos sentimientos, Sena Berkender. O muere aquí mismo. Hablo en serio. La espada sagrada de Astria tocó el cuello de Sena. Fiel a sus palabras, no había ni un rastro de misericordia en sus ojos. Era una mirada que realmente podía matar a alguien. Siempre habían sido esos ojos, pero esta era la primera vez que estaban dirigidos hacia él. Jadeo. Podía ver a los clientes alrededor huyendo en pánico. Sena parecía momentáneamente desconcertado, luego sonrió débilmente. Me han atrapado mintiendo antes, pero esta es la primera vez que se sospecha que escondo algo dentro. Sus sentimientos por Astria. Probablemente no amor. Después de todo, ¿cómo podría estar seguro de un sentimiento que nunca había experimentado? Pero una cosa era cierta. No. Nunca he sentido sentimientos románticos hacia su Meisted. Solo mentí, diciendo lo que pensé que querías oír. Quiero que estés triste cuando muera. Quiero que llores mucho y sufras. Esto, al menos, era la verdad absoluta sin una sola mentira. Sena borró la sonrisa de su rostro. Siempre estás inexpresivo, lo que te hace parecer sin encanto. Hazte el hábito de sonreír, incluso si tienes que forzarlo. Entonces probablemente te irá bien solo con tu apariencia. Siguiendo el consejo de Cruyff, dejó caer la sonrisa falsa que había estado interpretando desde que tenía 7 años. Como ella quería, decidió mostrarle su verdadero yo. Vas a matarme. Cap 117, el doctor ha sido despedido. Guarda tu espada ahora mismo. El equipo de seguridad irrumpió en la pastelería tras recibir un informe. Astria ni siquiera les echó un vistazo, manteniendo firmemente su espada apuntando a Sena. Ni el más mínimo temblor. Astria había visto los ojos de personas al borde de la muerte innumerables veces. Ya sea bueno o malo, fuerte o débil, cuando la vida está amenazada, siempre hay algún cambio. Pero en los ojos de Sena, no había el más mínimo destello. Tenía que ser una de dos cosas. O sabía que no moriría, o no tenía miedo a la muerte en absoluto. Esa era una pregunta a la que Astria era particularmente buena respondiendo. ¿Crees que no puedo derribarte? No. He visto a innumerables personas morir por esa espada. Sin embargo, no muestras miedo. Porque no es algo que pueda elegir. O, si suplicaras y lloraras, podría perdonarte. Astria movió la punta de su espada. La sangre goteaba por el cuello de Sena, de un rojo brillante. Sin embargo, sus ojos aún no mostraban titubeo. Ni siquiera retrocedió el cuello para evitar la hoja. Era como si le faltara el instinto de supervivencia humano más fundamental. No. Sé que su Meisted no me matará, incluso sin eso. El que titubeaba no era Sena, sino Astria. Así que eso es lo que querías decir con no poder elegir. Sena había dicho que no podía elegir. No se trataba de la cuestión de vida o muerte. Era porque sabía que no moriría aquí. De una manera extremadamente desagradable. La evaluación de Sena fue correcta. Astria no tenía la intención real de matarlo. Incluso si pudiera leer el futuro, es imposible no sentir al menos un atisbo de miedo con una espada en la garganta. Excelente juicio y audacia también. Y lo ha estado ocultando todo detrás de esa sonrisa ingenua. Pasa. Si esto hubiera sido algún tipo de prueba, Astria ciertamente lo habría dicho. Solo al final siento que empiezo a entenderte. Pero ahora todo era inútil. Ya era demasiado tarde. Astria retiró su espada. La intención de matar que había envuelto los alrededores se disipó. A medida que sus cuerpos volvieron a moverse, guardias con rostros tensos rodearon a Astria. Identifícate. Astria habló con calma. Soy Astria la Persia, la 17ª emperatriz del Imperio la Persi. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Era la reacción de personas que habían escuchado algo completamente increíble. Sé cómo te atreves a insultar a la emperatriz. Naturalmente, no le creyeron. A pesar de que Astria tenía un aura extraordinaria y un brillante cabello dorado, no hizo ninguna diferencia. Era absurdo pensar que la emperatriz, que debería estar en el palacio imperial en este momento, estuviera en un lugar como este. La emperatriz les lanzó una mirada fría. ¿Qué estás haciendo, no arrodillándote para mostrar tu respeto? Es ridículo. Eso no es para que tú lo juzgues. Al menos, llama al señor. Él conoce mi rostro. Sena se sintió triste. ¿Qué harás ahora? Astria se dio la vuelta sin dudar. Regreso al palacio. Sin embargo,
Ella dudó brevemente, pero habló con calma. Te quedarás aquí. A partir de hoy, ya no eres mi médico. Después de la impactante declaración de Astria, Sena se dirigió al lugar de encuentro. Todos se habían reunido allí a pesar de que aún no era la hora señalada. Los ojos de Silvia se agrandaron al ver el estado de Sena. Señor, corriendo en un instante, Silvia examinó a Sena. La sangre seguía fluyendo de su cuello. La herida no es profunda. Pero, ¿qué demonios sucedió? Silvia miró el rostro de Sena con confusión, en lugar de mirar la herida. Estaba vacío. Esos ojos que normalmente tenían tanta profundidad como un lago ahora no contenían emoción. Quizás era por su apariencia. En este momento, Sena parecía más una muñeca que una persona. Senador Sena. Ah, sí. Sena volvió a la realidad. ¿Qué pasó? No me digas. Bueno, ya ves. Sena sonrió torpemente mientras sus labios se movían. La apariencia de muñeca de momentos atrás había desaparecido, reemplazada por una renovada vitalidad. Pero aún parecía algo aturdido. No es nada importante. Sena se rió tímidamente. Me despidieron como médico. Sumeixtid ha regresado al palacio. ¿Qué? Silvia pensó que había escuchado mal. Volvió al palacio. Sí. Eso es lo que ella dijo. Pero, ¿por qué tan de repente? Las acciones de Astria fueron completamente inesperadas. No solo Silvia, sino que él y Lucia también estaban bastante sorprendidas. No lo sé. Tal vez ella simplemente comenzó a no gustarme. Eso no puede ser cierto. Aún desde la perspectiva de Silvia, Astria había estado obsesionada con Sena. Si eso era por afecto o simple posesividad, no estaba segura. Pero dejarlo todo de repente así. Podría ser. Silvia tenía un presentimiento ominoso, pero desestimó la posibilidad. Esta era la emperatriz, conocida como la tirana. Si ella hubiera descubierto la relación de Sena con otra persona, no habría terminado las cosas simplemente yéndose en silencio. Entonces, ¿dónde está Sumeixtid ahora? Ella les pidió que llamaran al Lord, así que probablemente esté con el marqués Rockpeller. Él y Lucia intercambiaron miradas. Ambas parecían extremadamente confundidas. Sena. ¿Podemos ir a ver a Sumeixtid? Tenemos algo importante que decirle. Cuando Eli habló, Sena se rascó la cabeza. No necesitas mi permiso para eso. Por supuesto que pueden. Puedo acompañarlos si quieren. No te llevaremos con nosotros. Lucia habló con firmeza. Nuestro lugar está a tu lado, Sena. Solo que esta vez, tenemos algo que debemos transmitir. Ya veo. Sena sonrió débilmente. No tenía ningún deseo de forzarlos a quedarse. Justo en ese momento, Silvia agarró la muñeca de Sena. Esto no está bien. Vamos todos a hablar con ella juntos. Estoy seguro de que Sumeixtid cambiará de opinión. Sena sacudió la cabeza. No. Señor. Sena se encogió de hombros con una expresión indiferente. No tengo algo de elección en esto. Viajar con mi jefe ya era lo suficientemente incómodo, así que esto está bien. Silvia se mordió ligeramente el labio. Para alguien que dice eso, no te ves bien en absoluto. Realmente estoy bien. Sena habló suavemente, luego se estiró mientras comenzaba a caminar. ¿Encontraste alojamiento? No dormí bien anoche, así que estoy cansado. Sena claramente estaba cambiando de tema. Con él mostrando tal renuencia a discutir el asunto, no sería bueno seguir presionando el mismo tema. Sí, encontré un lugar. Las habitaciones son un poco pequeñas, pero con una persona menos, debería estar bien. Eso es bueno. Dirígete adelante. Sena comenzó a caminar sin dudar. Sus pasos eran ligeros, pero parecía estar actuando deliberadamente alegre. Señor, no es en esa dirección. Silvia se apresuró tras él. Él y Lucia miraban la figura de Sena que se alejaba con expresiones preocupadas. Discusiones. Incluso los amigos más cercanos las tienen una o dos veces. Sin mencionar a Chloe, Sena también tenía fricciones frecuentes con Chris. A veces era culpa de Sena, pero la mayor parte del tiempo era culpa de la otra persona. Sin embargo, siempre era Sena quien extendía su mano primero. Sena no tenía un miedo particular a disculparse. De hecho, lo prefería. Creía que cuanto más a menudo te disculpas, más fuertes se vuelven tus leisaas con las personas. Se está curando rápidamente. Mi cuerpo tiene un sorprendente valor por el dinero. Por favor, no hables de tu cuerpo como si fuera un objeto. Jaja, ¿quieres comprarlo? Está en oferta ahora mismo. Como había dicho Silvia, la posada era estrecha. Si Astria hubiera estado aquí, habría estallado. ¿Qué esperas que duerma en este lugar miserable? Pero incluso mientras se quejaba, no habría cambiado la habitación que su caballero había encontrado, y habría refunfuñado mientras dormía. A pesar de su aspereza,
Astria era sorprendentemente considerada. Todo esto es culpa mía. La causa recae enteramente en mí. Él se lo había traído todo a sí mismo. También había seducido a Silvia, y había sucedido sin que nadie lo obligara. No obstante, había mentido y nunca le dijo a Astria sobre su esperanza de vida hasta el final. A pesar de esto, Sena no tenía intención de disculparse con Astria. Solo me quedan 9 días. Incluso si extendiera mi esperanza de vida, no duraría mucho. El dios de este mundo quiere que muera rápidamente, después de todo. Si se reconciliara con ella. Y luego muriera cobardemente después. ¿No lo convertiría eso en un verdadero pedazo de basura sin esperanza? Eso es lo que pensó Sena. Señor. Sí. Sena y Silvia estaban sentadas juntas en la cama. Me quedaré a tu lado hasta el final. Silvia parecía haber sentido algo y habló de repente. Fueron verdaderas palabras amables. Pero también verdaderamente lamentables. Después de su muerte, Silvia, que sabía todo, probablemente sufriría más. Entonces, Sena puso su brazo alrededor del cuello de Silvia. Presionando gradualmente su cuerpo contra el de ella, él se subió encima. Ese señor. Necesito darle todo lo que pueda. Ahora solo te tengo a ti, Silvia. El cabello de Sena caía, acariciando la cara de Silvia mientras ella yacía debajo de él. No me dejes, Silvia. Sena la besó suavemente. Enderezando la espalda, se quitó la bata. Eres todo lo que necesito. Mayor. Para Silvia, esto era algo que solo había soñado. Era prácticamente lo mismo que recibir una confesión del hombre del que había estado enamorada todo este tiempo. Pero no podía sonreír en victoria. El cabello de Sena se erguía. Cada dulce palabra que le decía ahora era una mentira flagrante. No soy suficiente para él. Silvia se dio cuenta. Una verdad insoportablemente triste. Pero aún así. Dime si duele. No es eso lo que suelen decir los hombres. ¿De qué hablas? Soy el mejor caballero del imperio, y tú solo eres una persona ordinaria. Silvia no le importaba si esto era solo un acto. Es natural que te cueste manejarlo. Estaba tan desesperada. Cap 118, ¿quieres ser mi novia? El tiempo continuó fluyendo después de eso. Él y Lucia siguieron visitando Astria incluso después de regresar ese día. A juzgar por sus expresiones sombrías cada vez que regresaban, solo podía adivinar indirectamente que no habían obtenido lo que querían. En cuanto a Sena. Pasó más tiempo sin ropa que con ella. Una vez que superas la primera vez, todo se vuelve más fácil. La primera vez tomó 21 años, pero la segunda tomó menos de una semana. La tercera vez tomó menos de medio día, y la siguiente solo 3 horas. Sí. Lo hacían todos los días. No, probablemente 3 o 4 veces al día. Había un vacío en su pecho, y se sentía muy ansioso a menos que pudiera sentir el calor de alguien. Sena mismo no se había dado cuenta. No había sabido cuán significativa había sido la presencia de Astria, simplemente estando allí todo el tiempo. No importaba cuánto entrelazara su cuerpo con Silvia, ese vacío no desaparecería. Hola, Silvia. Habló mientras yacía en la cama, abrazando la manta. Silvia estaba secándose el cabello después de terminar su baño. Sí. Aunque solo habían pasado 3 días, la actitud de Silvia había cambiado drásticamente. Era difícil precisar exactamente, pero parecía más madura de alguna manera. Honestamente, últimamente a Sena le preocupaba que Silvia se viera más como la mayor entre ellos. Siempre que bajaban a comer, la gente a su alrededor siempre asumía que Sena era el hermano menor de Silvia. ¿Cuándo es tu ciclo? Ciclo. Tus días mágicos. Oh. Silvia hizo una pausa mientras se secaba el cabello. Las cabeleras usan mucho sus cuerpos, así que tiende a ser irregular. Lo mismo me pasa a mí. ¿Cuándo fue el último? Es tonto que esté preguntando esto ahora. Hace una semana. Así que evitamos el periodo fértil. Sena dio la espalda, sintiéndose un poco incómodo por su propia pregunta. ¿Te estás lavando adecuadamente? Los métodos anticonceptivos de esta era eran increíblemente rudimentarios. No, rudimentarios, sería una descripción demasiado amable. Los métodos de anticoncepción medieval aparentemente involucraban hacer talismans y rezar con Ferbar, o consumir mercurio. Están locos. El problema era que el método de oración supuestamente era bastante efectivo. Después de todo, este era un mundo con diosas reales que podían comunicarse realmente. Aunque se preguntaba si realmente escuchaban las oraciones de todas esas chicas. ¿Existía una deidad específicamente para esto? De todos modos. En el sentido común de Sena, había 2 mejores métodos. O terminar afuera, o lavarse a fondo después. No podía usar el primer método a menudo. Incluso cuando de vez en cuando gritaba, espera, Silvia generalmente apretaba su agarre y no lo dejaba alejarse. PG y JJ. Así que el único método confiable era lavarse.
Por supuesto, el cuerpo de un caballero superaba con creces al de una persona ordinaria. Pero aún así, no podía decirle que consumiera mercurio. No te preocupes, no me quedaré embarazada. Rezaré mucho por ti. Si es necesario, podría necesitar tener una consulta cara a cara. Obviamente, no tenía intención de tener un hijo. No ahora, con tan poco tiempo restante. Eso sería lo más irresponsable del mundo. Haz algo más difícil por mí en lugar de rezar. Silvia, habiendo terminado de secarse el cabello, se subió a la cama. Se acostó junto a Sena y lo abrazó. Su calor corporal rápidamente los hizo sentir cálidos. Está bien, trabajaré duro. Cuando Sena sonrió levemente, Silvia abrió los ojos somnolientamente y luego soltó un largo suspiro. No eso. ¿Eh? ¿Entonces qué? Ella acarició la mejilla de Sena con un toque suave. Realmente necesitamos ir a buscarlos ahora. Lo siento, aunque débilmente. Probablemente estén en algún lugar de este territorio. Ella estaba hablando sobre el adorador del diablo. Silvia no había renunciado a nada. De hecho, había estado sugiriendo que fueran a buscar al adorador del diablo continuamente durante los últimos 3 días. Está bien. Aún tenemos tiempo. La respuesta de Sena siempre era la misma. Porque Silvia no sabía. No sabía cuántos días se habían añadido después de lidiar con el adorador del diablo ese día. Como siempre, Sena mintió. Su esperanza de vida restante probablemente era de 6 días, pero mintió y dijo que eran 30 días. No quería que esta mentira en particular fuera descubierta, así que evitó deliberadamente comprobar su esperanza de vida. De esa manera, como no era seguro, realmente no contaría como una mentira. Solo quiero disfrutar de este tiempo un poco más. Señor. Y siempre que la conversación parecía alargarse, Sena siempre tomaba la misma decisión. Silvia. Se dio la vuelta para mirarla. Y sin dudarlo, la besó. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Desde que Astria se fue, honestamente, Sena no quería hacer nada. Estaba escapando de la realidad a pesar de que solo quedaban 6 días. Nunca se había sentido así en su vida. Nunca había querido renunciar a todo de esta manera. Quizás no sería tan malo disfrutar de estos 6 días restantes y morir. La idea le ocurrió de repente. Capturar al adorador del diablo solo añadiría 3 días a su vida. El viaje a casa desde aquí tomaría al menos 2 semanas, incluso a la velocidad más rápida. No importaba cuánto lo intentara, la imagen era clara, sufriría enormemente solo para encontrar su final sin llegar a casa. En ese caso. No. En ese momento, Silvia habló claramente. ¿Cuánto tiempo vas a seguir huyendo? Silvia sostuvo la cara de Sena y lo miró intensamente. Sena se sintió un poco sorprendido. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes a qué me refiero? Cambias de tema y me besas cada vez que hablamos de tu esperanza de vida. Ya han pasado 3 días, ¿sabes? Sena puso su habitual sonrisa brillante. Estás equivocado. Solo hago eso porque me gustas. No soy tan estúpido. Los ojos de Silvia se llenaron de tristeza. Cuando estás conmigo, siempre estás pensando en otra mujer. Sena mantuvo la boca firmemente cerrada. No pudo decir nada. La culpa que había estado tratando de ignorar llenó su cabeza. Suprimiendo esa culpa a la fuerza, Sena sonrió brillantemente de nuevo y dijo: Eso no es cierto. Eres la única para mí. Entonces, ¿por qué? Gatas transparentes cayeron de los ojos de Silvia. ¿Por qué pareces estar a punto de desaparecer en cualquier momento? La sonrisa de Sena se desvaneció gradualmente. Inconscientemente, tocó su propio rostro. Había estado haciendo tal expresión. Tenía que tener cuidado. Silvia tenía razón. Era doloroso. Para aliviar el dolor aunque sea un poco, había mentido. Pero no podía decir mentiras tan hirientes sin ninguna determinación. Sena tenía su propia determinación. Leí en alguna parte que si dices la misma mentira todos los días, se convierte en realidad. Por suerte, no había dicho una mentira escandalosa. Gustar o no gustar de alguien depende en última instancia de uno mismo, ¿no? Sena había decidido gustar de Silvia. Astria se había ido decepcionada. Y ya había llegado demasiado lejos con Chloe. Silvia era ahora todo para Sena. Quería darle todo lo posible a ella que se había quedado con él hasta el final. Cada pequeña emoción. Cada hebra de cabello. Todo. Pero ella no lo sabrá, ¿verdad? Que no pudiste encontrarlo en tu primer intento. Que hubo un proceso hasta que llegaste a ser tan bueno. Honestamente, me he sentido un poco orgulloso últimamente. Así que, ya he tenido suficiente. Así. Así que, no debería disculparse con Silvia aquí. Ahora era el momento de mantener la mentira que había estado diciendo todo el tiempo. Ahora, por favor, ve a donde deberías estar. Al lado de la persona que amas. Silvia.
Silvia estaba sollozando en los brazos de Sena. Sena le acarició suavemente el cabello y susurró: ¿Quieres ser mi novia? ¿Qué? Silvia miró hacia arriba con los ojos muy abiertos. Secando las manchas de lágrimas, sonrió brillantemente. Quiero decir, estamos haciendo esto todos los días, así que sería raro si no fueras mi novia. Pero... Sena rápidamente cubrió la boca de Silvia. Él sabía lo que ella iba a decir a continuación sin escucharlo. Seguramente, pero no te gustó, señor. No quería que Silvia dijera tales cosas. En cambio, Sena le dio una respuesta clara. Esto fue sincero, sin ninguna mentira. ¿Lo intentaré? De muchas maneras. Las pupilas de Silvia temblaron ligeramente. Sus lágrimas ya se habían detenido. Ella lentamente, muy lentamente, levantó los ojos. El cabello de Sena estaba tranquilo. ¿Estás serio? Puede que sea difícil en este momento, pero intentaré gustarte de verdad algún día. Las emociones de Silvia eran como agua en aumento. Las había estado conteniendo con una pesada piedra. Para evitar que incluso una gota de agua salpicara a la persona que le gustaba. Pero esa pesada piedra fue retirada. Por nada menos que la persona que quería proteger. Silvia no pudo contener sus emociones. Después de todo, este peluchito ahora la estaba seduciendo sinceramente. Nadie en este mundo podría resistirse. Continuamos con lo que estábamos haciendo. Como si algo la atrajera, Silvia besó a Sena. Probablemente era una fuerza irresistible. Temprano en la noche. Sena se sentó. Le dolía un poco la cabeza, así que se puso la mano en la frente. Mirando hacia un lado, vio a Silvia durmiendo profundamente. Extraño. Me duele un poco la cabeza, pero mi cuerpo se siente ligero. A diferencia de lo habitual. A pesar de que ayer nosotros, recordando de repente lo que sucedió antes de desmayarse medio inconsciente, su rostro se sonrojó. Casi no tenía recuerdos desde la mitad en adelante. Si alguien preguntara qué pasó, probablemente no podría responder. Esperaba fervientemente que él y Lucia no hubieran escuchado varios ruidos. Vamos a revisarlo después de mucho tiempo. Quizás porque su condición física era buena, Sena sintió ganas de hacerlo. Se levantó aturdido y se dirigió a la ventana. La luz de la luna brillaba adecuadamente, así que no había problema en leer el número sobre su cabeza. Los ojos somnolientos de Sena se fueron abriendo gradualmente. 38. Su esperanza de vida había aumentado. Por bastante. Llegó la mañana. Cuando Silvia vio la cara de Sena, se sonrojó y rápidamente se cambió de ropa. Buenos días. Sena la saludó alegremente, luego recordó el sorprendente hecho que había visto la noche anterior. El aumento en la esperanza de vida significaba una cosa. Este acto era algo que Justicia no quería. Así que es una acción despreciada por el dios. Sena miró en el espejo. Aunque su apariencia no había cambiado. Incluso para sí mismo, se veía algo depravado. Corrompido, podrías decir. Ella debe estar muy decepcionada. Lady Justicia. A este ritmo, su destino en la otra vida podría ser el infierno en lugar del cielo. No es que importe mucho. El infierno debe ser algo habitable ya que alguien vive allí, ¿verdad? Sobre tu propuesta de ayer, la aceptaré. Sena giró ligeramente la cabeza. ¿Estabas planeando decir algo más después de hacerme trabajar tanto? Te reportaré a los guardias si lo estabas. Porque siempre. Silvia hizo pucheros mientras se subía los calcetines. Eso es bueno. Ella ha vuelto a ser ella misma. Cuando Sena sonrió brillantemente, Silvia lo miró con descontento. Es solo por ahora. Soy un caballero. Necesito asumir la responsabilidad de mis acciones. Pero si alguna vez encuentras a alguien que te guste, por favor, dímelo en cualquier momento. Lo entenderé. Ahí vas de nuevo. Señor. Está bien. Yo bajaré primero, así que apúrate. Sena salió de la habitación con pasos rápidos. Por primera vez desde ese día, parecía estar de un humor ligeramente mejor. Después de mirar fijamente durante un rato, Silvia. Aún así, no te perdonaré si haces trampa. Ella se afirmó tímidamente. Al menos por ahora, eres mío, señor. Cap. 119. Razones por las que quiero ir a casa. Lord Rockpeller. ¿No sientes odio hacia mí? Es divertido lo cooperativo que eres. En la oficina del marqués, un visitante inesperado e indeseado se sentaba con arrogancia en el asiento donde debería estar el jefe de la familia. Emperatriz Astria. Una tirana indiscutible y la principal culpable que había medio arruinado el otrora glorioso ducado de Rockpeller. Aunque la enemiga de su familia se acomodaba como si estuviera en su propio dormitorio, solo había una cosa que Teoran podía hacer. Es un honor estar en presencia del radiante sol del imperio. Astria descansó su barbilla en su mano y lo observó por un momento. Levanta la cabeza. Teorant apenas levantó la cabeza. En la superficie,
parecía sin emociones. Pero Astria recordó. Esa madrugada cuando el emperador anterior, su padre, fue asesinado. La expresión que Theorant mostró cuando irrumpió era claramente de odio. Responde a mi pregunta. Rockpeyer ya no tiene la fuerza para soportar más sanciones. Una respuesta honesta. No es así como lo hiciste. Para alguien en tu posición, no pareces muy odioso. A diferencia de antes. Theorant miró a Astria con calma. Odio. Por supuesto que existía. Los Rockpeyers habían sido una familia de súbditos leales durante generaciones, y Astria, que había asesinado cruelmente al emperador y ascendido al trono, parecía ser nada más que una traidora. No obstante. Ahora, un odio aún mayor residía dentro de Theorant. Oh. Solo lo estás ocultando. Puedo sentir una intensa ira de ti ahora. Ojos que parecen querer desgarrar a alguien. Bueno, no importa. Astria levantó una esquina de su boca. Cuando lleguen mis caballeros, hazte a un lado. Lo único que Astria había ordenado al marqués Rockpeyer era entregar la citación para los caballeros imperiales. Su Majesty. ¿Tienes algo más que decir? Es esa niña pequeña entre los sacerdotes que visitan tu residencia recientemente, la médica real de la que solo he oído hablar. Astria preguntó con ligero desagrado. ¿Por qué preguntas? He oído que es extremadamente hábil. ¿Alguien está enfermo? Sí. Rockpeyer tragó con dificultad. Para Astria, parecía como si estuviera tragando forzosamente el vómito. La vida de mi hija está en peligro. Gravemente. Lo veo. Por favor, ¿podría presentarme al médico de su Majesty? Si concede esta única solicitud, haré cualquier cosa. Astria cerró los ojos brevemente antes de volver a abrirlos. Después de todo, siendo humano. Al ver a un súbdito prometiendo lealtad a pesar del desastre de nivel casi de extinción que ella había traído sobre ellos, sintió un pequeño atisbo de culpa. Esa no es ella. Mi antiguo médico parecía femenino, pero era hombre. Busca las posadas y explica tu situación, probablemente te ayudará de buena gana. Estoy abrumado por la amabilidad de su Majesty. Astria desvió ligeramente la mirada y dijo, sal de aquí. Zad. Theorant comenzó a alejarse con una expresión de entumecimiento. Golpe, golpe. Sus pasos se hicieron más rápidos cuanto más se alejaba de Astria. En su mente, recordó aquel día hace un año. Si le das esto, tu hija despertará. Un salvador que vino a su hija gravemente enferma. Cruyff Berkender. El arzobispo designado se arrodilló ante Theorant y extendió de buena gana una mano amiga. Era una esfera negra. Una esfera que parpadea ominosamente. Aunque su forma era extraña, Theorant no dudó ni un momento. Después de todo, era un medicamento recomendado por nada menos que el propio Cruyff. Sí. Como había prometido, la hija de Theorant despertó milagrosamente. Kiaak. No como un humano, sino como algo más. Detente. Los pasos de Theorant se detuvieron. En sus ojos inexpresivos, una ira insoportable parpadeaba. Cruyff. Deberías experimentar lo mismo. El dolor de perder un hijo. Quieras o no, el tiempo sigue fluyendo. Había pasado una semana desde ese tipo de relación con Silvia. Cada día, a medida que hacían cosas más estimulantes, su esperanza de vida aumentaba. Después de probar varias actividades, cuanto más estimulantes eran, más crecía su esperanza de vida. 55. Esto era una buena señal. Hasta ahora, había sanado a muchas personas observando sus esperanzas de vida. Si podía cambiar un número de un solo dígito a 2 dígitos, cambiarlo a 3 dígitos sería rápido. No quiero vivir tanto tiempo, en particular. La vida es extraña. Una vez que obtienes lo que has estado deseando tanto, a menudo pierde su atractivo. En cambio, te preguntas por qué lo querías en primer lugar. Tenías algo que decirme. Hoy, Lucia y Ellie, que no habían mostrado sus caras recientemente, visitaron su habitación. Sena los enfrentó con una expresión casi de muñeca. Tenía una sonrisa extraña, pero sus ojos no mostraban emoción. Silvia miró a Sena como si pudiera llorar. Señor Sena. Ellie y Lucia se postraron simultáneamente ante Sena. Ante su seriedad, Sena inclinó la cabeza. Sí. Tenemos algo importante que decirte. Sena solo levantó la esquina de su boca. Adelante. El comportamiento de Sena había cambiado mucho recientemente. Los dos, fácilmente afectados por el poder sagrado, en realidad temblaban ante la aparición de Sena. Sentían una reverencia abrumadora. No querían molestar a alguien como él en lo más mínimo. Pero tenían que hablar, así que abrieron la boca. Los adoradores del diablo que han estado bloqueando tu camino no eran una coincidencia. Hay un cerebro detrás de esto. Lo sospechaba. Era poco probable ver a tantos adoradores del diablo cuando incluso uno era raro. Él había sospechado que algo estaba sucediendo. Sin embargo,
A Sena no le interesaba particularmente eso. Ese cerebro detrás de todo es. Lucia miró a Eli. Eli tragó saliva y puso su mano en su pecho. Es Cruyff Berkender. La vida regresó a los ojos de muñeca de Sena. ¿Qué acabas de decir? Definitivamente es Cruyff Berkender. Ya se han encontrado múltiples piezas de evidencia. ¿Qué evidencia? Como sabes, hace un año, Cruyff era el arzobispo que influenciaba todas las iglesias en la región occidental. Y la mayoría de los adoradores del diablo que están apareciendo actualmente están concentrados en el oeste. Es imposible que él, el arzobispo más fuerte de la historia, se perdiera esto. Para Sena, el informe calmado de Lucia sonaba como un zumbido. Entonces estás diciendo que Cruyff orquestó todo esto. Sí. Lucia habló sin la más mínima vacilación. Sena permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de finalmente abrir la boca. Sabes, ser un adorador del diablo es malo, ¿verdad? Herejes que han traicionado a Justicia. No, no, Lucia. Eso no es lo que quiero decir. Déjame preguntar una cosa. Los adoradores del diablo matan personas. Los demonios siempre quieren almas humanas. Ja ja ja. Sena se rió. Se rió tanto que se le formaron lágrimas en las comisuras de los ojos. ¿Qué? ¿Es tan gracioso? Bueno, es solo eso. Esa persona ni siquiera pudo matar una hormiga y tú dices que hizo esto. Es difícil de creer, pero es verdad. Estás mintiendo. Sena se acercó a Eli. Estás mintiendo. Eli solo pudo dudar por un momento. La condición de Sena no es buena. ¿Puede aceptar esto? Tal vez debería decir que es una mentira ahora, y de alguna manera lo manejaremos nosotros mismos. A medida que Eli dudaba, Lucia le agarró la muñeca. Lucia bloqueó el camino de Sena y habló claramente. Creo que él tomó esta decisión para extender tu vida. Cruyff no haría esto. ¿Puedes estar seguro? Que el arzobispo Cruyff no haría tal elección para salvarte. En ese momento, algo que Cruyff había dicho una vez vino a la mente. No he renunciado a nada. Haré lo que sea necesario para salvarte. Paz. Sena se levantó, golpeando la mesa. No actúes como si supieras algo. Sena salió corriendo. El aire se volvió pesado. Silvia tragó con dificultad. Nunca he oído a un mayor hablar así antes. Sena nunca había rechazado a nadie que necesitara ayuda. Aun cuando le robaran, solo se rascaba la cabeza y continuaba su camino. Incluso cuando fue secuestrado y enfrentado a demandas irracionales, él proporcionaba tratamiento de buena gana. Hubo incluso una vez en que salvó a alguien que intentaba matarlo. Chris una vez llamó a Sena mentalmente enfermo por tal comportamiento. Por supuesto, Sena se enojó un poco por eso y le mordió el brazo. Sena es amable. Nadie negaría ese hecho. Pero no siempre fue así. ¿Cuál es tu sueño? Ser un sanador rico. Como muchos que se encontraron poseyendo el cuerpo de otro, Sena tuvo el mismo pensamiento. Usar el conocimiento moderno para hacerse rico. Luego vivir cómodamente. Por supuesto, sus puntos de vista éticos sobre la vida eran un poco especiales en comparación con otros poseedores. Pero eso no era porque Sena fuera particularmente amable, era simplemente natural. Había soñado con convertirse en médico en su vida anterior, y como la mayoría de los que tienen ese sueño, tenía la noción romántica de querer salvar a tantas personas como fuera posible. Los sacerdotes ganan mucho dinero. ¿Qué tal eso? Eso es una mentira. Cruyff es pobre. Realmente dices lo que se te viene a la mente, pequeño. Intenta ser la mitad de lindo de lo que pareces. Pero en otros aspectos, sería un estiramiento llamarlo amable. Sena creía en vivir la vida con moderación. Incluso sin conocer a Cruyff, su personalidad le habría impedido rechazar pacientes, pero habría sido frugal en otras áreas. En lugar de convertirse en un blando, como alguien lo había dicho. No me convertiré en sacerdote. Puedo salvar a las personas sin creer en algún dios extraño. Tienes grandes sueños. Humph, solo espera y verás. Me convertiré en alguien que salva muchas más personas que Cruyff. Y ganaré más dinero también. Esa última parte parecía innecesaria. Lo que cambió la personalidad de Sena fue un solo incidente. A los 8 años. Navidad. Una noche lluviosa. No necesitabas llegar tan lejos por los demás. Podrías haber muerto si las cosas hubieran salido un poco mal. Hubo un incendio en el orfanato. La mayoría pudo evacuar de manera segura, pero una persona estaba demasiado adentro y tuvo que ser abandonada. El nombre de esa persona era Ram, el director del orfanato. Pero Cruyff no dudó en arriesgar su vida, entrando en la oficina del director envuelta en llamas para salvarlo. Los sacerdotes no son caballeros. Su cuerpo entero estaba cubierto de marcas de quemaduras. Además, esa persona acosó a la hermana Teresa. Incluso malversó donaciones, así que los niños aquí ni siquiera pueden tener bocadillos simples. Merece morir. ¿Por qué arriesgar tu vida por una persona así?
Lo siento, no pude darte un regalo de Navidad. Mientras acariciaba la cabeza de una enojada Senna, Cruyff dijo eso. Pero Senna, no hay humano en este mundo que merezca morir. Él también se convertirá en una buena persona debido a este incidente. Las buenas acciones regresan. No. La gente no cambia. Te arrepentirás más tarde, Cruyff. Ese codicioso director del orfanato hará algo terrible después. Cruyff solo se rió del feroz argumento de Senna. En cambio, tomó el brazo de Senna y lo llevó a algún lugar. Al patio delantero del orfanato quemado. Después de la extraña acción de cavar el suelo con una pala, trajo 2 trozos de papel y le dio uno a Senna. Entonces hagamos una apuesta. ¿Qué tipo de apuesta? Si ganas, te daré el regalo de Navidad que no pude darte hoy. ¿Qué es esto de repente? No necesito tales cosas. Estabas esperando eso. Te vi sonando la nariz antes. Cuando he hecho eso, Cruyff acarició suavemente las mejillas hinchadas de Senna y continuó. Escribe lo que piensas que será la otra persona dentro de 20 años. Luego, después de 20 años, abriremos esto y veremos cuyas palabras eran correctas. Parecía ridículo e infantil. Una cápsula del tiempo. Eso es algo que haces en el jardín de infancia. Uf. Aún así, Senna escribió diligentemente la carta como dijo Cruyff. Después de todo, Senna tenía un fuerte espíritu competitivo. Sin embargo, debido a que su edad física era tan joven en ese momento, quizá su edad mental también había disminuido, ya que llenó la carta con palabras llenas de terquedad y obstinación. Tus valores están equivocados. Hay quienes merecen morir. Ese tipo de cosas. Pero al observar a Cruyff, que siempre era una buena persona, los valores de Senna cambiaron gradualmente. Más tarde, se sintió avergonzado por el contenido de la carta que había escrito ese día. Por eso quería volver a casa. Para cambiar el contenido de esa carta inmadura. Y tenía curiosidad. ¿Qué escribió Cruyff en su carta hace 12 años? Se había acercado Senna a lo que estaba escrito allí. Senna corrió frenéticamente hacia la fuente y recuperó el aliento. Miró hacia atrás, pero nadie lo seguía. Se lavó la cara con agua de la fuente. El toque del agua fría ayudó a aclarar un poco su mente. No puede ser cierto. Su visión se nubló. No podía ver con claridad. Goteo. Gatas cálidas cayeron sobre sus manos. Eso no debería ser posible. Cruyff era una buena persona. Alguien a quien quería emular. El modelo a seguir de Senna. Alguien a quien realmente consideraba como un padre, el pilar espiritual de Senna. Si una persona tan buena se había corrompido por su culpa, seguramente me desmoronaría. Che 120, muerte de la propia elección. Estaba regresando al alojamiento, tratando de recopilar mis pensamientos. ¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo debería saberlo? De repente, los guardias convirtieron el lugar en un campo de batalla. De verdad. Y escucha esto, una mujer dentro los derribó a todos. Senna miró hacia arriba con los ojos muy abiertos. Una multitud se había reunido frente al alojamiento. A través de la puerta abierta, podía ver a doucenas de caballeros rodeando a alguien. Disculpen, paso. Se abrió paso entre la multitud y entró. Allí estaba Silvia, agachada con su espada desenfundada, gruñendo. Silvia. Señor, corre. Te compraré tiempo, apresúrate. Está herida. Las pupilas de Senna temblaron. Había una cicatriz tenue en la mejilla de Silvia. Justo en ese momento, uno de los caballeros que se enfrentaba a Silvia enfundó su espada y se dio la vuelta. Los caballeros que rodeaban inmediatamente se apartaron, creando un camino. Un caballero con armadura negra caminó a través de la abertura. Se detuvo frente a Senna y se quitó el casco. Cabello negro caía en cascada. Eres Senna Berkender. Dark. El asistente del vizconde Ropeller. Señor. Silvia gritó frenéticamente e intentó acercarse, pero los caballeros que la rodeaban sacaron sus espadas al mismo tiempo y las apuntaron hacia ella. En este punto, ya no tiene sentido ocultar mi identidad. Mientras Silvia mordía su labio y comenzaba a invocar su aura. Silvia. Quédate quieta. Senna habló, enfocando su mirada en Dark. ¿Qué negocio tienes, hiriendo a mi caballero? Dark miró a Senna con calma. Senna conocía bien esa mirada. Era la mirada de alguien que intenta evaluar a otra persona. Primero, déjame preguntarte. ¿Eres realmente Senna Berkender, el santo que la Iglesia Justicia está buscando? No sé sobre ser un santo o lo que sea, pero soy Senna Berkender. Lo veo. Después de expresar brevemente sus pensamientos, Dark de repente se arrodilló. Hay un lugar al que necesitas ir urgentemente. ¿Dónde podría ser eso? El vizconde Rockpeller solicita tu presencia. El vizconde Rockpeller me quiere. Me va a entregar a la Iglesia. ¿O es Astria quien me está buscando? No tenía razón para rechazar. Pero aún así. No puedo. No iré con personas que hirieron a mi caballero.
Dark miró brevemente a Silvia con una mirada lenta antes de volver a Sena. Su resistencia fue feroz, así que no tuvimos otra opción. Por favor, entiende. No. Esto es problemático. No deberías hacer cosas problemáticas. Herir a las personas está mal. Los pensamientos de Dark se detuvieron momentáneamente mientras miraba a Sena haciendo una declaración tan directa y justa. Para pensar que todavía había personas así. Pero no había necesidad de sobrepensarlo. Dark había recibido la orden de traer a Sena. No se había sugerido ningún método específico. No tengo intención de ir, así que si hay negocios, dígales que vengan a buscarme. Sena intentó pasar junto a Dark, ignorándolo. Dark agarró la muñeca de Sena. Entonces tendré que llevarte por la fuerza. Fuerza. Sena ya estaba exhausto por la serie de eventos. Las palabras de Dark eran extremadamente irritantes. También lo era la pequeña cicatriz en la mejilla de Silvia. También lo era el frío toque del guante del caballero que agarraba su brazo. También lo eran los opresivos caballeros. También lo eran las maraadas de los Oldinows que observaban y susurraban. Todo eso. Realmente podría estallar. Sena solo quería ir a casa. Solo quería regresar a casa y leer el contenido de la carta. Y luego, cerrar los ojos en silencio. ¿Cómo terminaron las cosas así? No había a quien culpar. La causa claramente estaba en él mismo. Su asquerosamente blanda personalidad. Ya es suficiente. Si bloquean su camino, ya no dudaría. Inténtalo. Corte. Un sonido de corte agudo. Dark giró la cabeza alarmado. ¿Qué es esto? Delgadas líneas aparecieron en las mejillas de los caballeros. Eran inquietantemente idénticas a la herida de Silvia en posición y tamaño. Dark tocó inconscientemente su propia mejilla. Cuando llevó su mano a la vista, estaba manchada de sangre roja. ¿Es esto siquiera posible? Dark tenía oídos agudos. Lo que escuchó fue solo un sonido de corte. Eso significaba que las mejillas de todas estas personas fueron cortadas exactamente al mismo tiempo. Si se tratara de esgrima, sería de nivel maestro o superior, y si se tratara de un poder divino, su control superaría los niveles humanos. Dark bajó lentamente la cabeza para mirar a Sena. Los ojos de Sena estaban calmados, pero parecían arder con una llama azul. Dark soltó la muñeca de Sena con una expresión aturdida. Sena se dio la vuelta y caminó directamente hacia Silvia. Todos los presentes estaban congelados, y nadie intentó detenerlo. Dark fue el primero en recuperar el sentido. Dijo rápidamente, el joven maestro está en estado crítico. Me dijeron que no te negarías. Los pasos de Sena se detuvieron. Se giró ligeramente. ¿Quién te dijo eso? ¿Sabes quién? Sena miró al suelo y dijo en voz baja, Astria. Sena finalmente se dirigió a la mansión Ropeller. ¿Dónde están esos dos? Lucia y Ellie estaban desaparecidas. Salieron a buscarte primero, señor. Probablemente estén vagando por algún lugar. Ya veo. Señor, esta no es una buena decisión. Sena lo sabía. No era una elección particularmente sabia. Los pacientes como este suelen ser problemáticos. Por supuesto, no discriminaba a los pacientes. Pero las personas que recurrieron a amenazas desde el principio eran generalmente peligrosas. Aún así, sonrió brillantemente para tranquilizar a Silvia. Está bien. Este tipo de personas son especialmente agradecidas cuando las curas. Señor. Silvia suspiró profundamente, acariciando la cabeza de Sena con una sonrisa. No se puede evitar. Te protegeré. En el momento en que entraron en la mansión Ropeller, Sena sintió algo diferente en el aire. Silvia también lo sintió. Mirando a su alrededor, susurró al oído de Sena. Hay un adorador del diablo aquí. Una mala sensación se apoderó de ella. Por aquí. Justo cuando iban a entrar, Dark bloqueó el camino de Silvia. Solo Sena puede entrar. Como su caballero, no puedo permitir eso. Aunque ella respondió de manera brusca, Sena intervino. Estaré bien. Si pasa algo, grita inmediatamente. Sí. Gracias. Dentro había una oficina ordinaria. El dueño de la oficina estaba de pie junto a la ventana con las manos detrás de la espalda. ¿Eres tú quien me llamó? Sena preguntó con voz tranquila. Teorant se dio la vuelta. Sí. Sonrió amablemente. Pero sus ojos no sonreían en absoluto, lo que lo hacía parecer grotesco. ¿Dónde está el paciente? No tengas tanta prisa. ¿Era el paciente una mentira? No. No parece alguien que mentiría. Escuché que el paciente estaba en estado crítico. ¿Te gustaría sentarte primero? Teorant señaló una mesa con 2 tazas de té preparadas, luego se sentó él mismo. Sena también se sentó frente a él, observando a Teorant con cierta desconfianza. Teorant cruzó las piernas con una expresión arrogante y dijo, no sabes cuánto he querido conocerte.
Eso es extraño. No recuerdo haber estado alguna vez en contacto con Ropeyer. De hecho, una belleza digna de ser llamada santa. No puedo decir si eres un hombre o una mujer, ni siquiera puedo ver con qué pensamientos vives. La reencarnación de Justicia. No sería una exageración llamarte Justicia misma. Esta conversación no está conectando en absoluto. Aunque estaban en el mismo espacio, parecía que había una pared insuperable entre ellos. He oído que incluso puedes revivir a los muertos. ¿Es eso cierto? No soy un ser tan notable. Solo trato de hacer lo mejor que puedo para salvar a los pacientes cuando puedo. Teorán torció una esquina de su boca y miró a Sena. Era claramente una burla. Así es. Perdón. Diciendo las mismas cosas, debe ser efectivamente el hijo de ese hombre. Está hablando de Cruyff. Los ojos de Sena se abrieron ante la mención repentina. ¿Conoces a Cruyff? Dijo exactamente las mismas cosas. Teorant ignoró la pregunta de Sena y hizo una declaración irrelevante. Al darse cuenta de que no era alguien con quien pudiera tener una conversación coherente, Sena presionó sus labios juntos. Un sacerdote muy santo que vino aquí con una apariencia angelical como la tuya. Teorant jugueteó con su taza de té, su rostro parecía recordar el pasado. Un sacerdote que me tendió una mano de salvación cuando estaba al borde del precipicio del infierno, diciendo que haría su mejor esfuerzo para salvar a mi hija. Poco después, Teorant se sumió en la tristeza. ¿Qué padre en este mundo no tomaría esa mano? Esta persona no está en su sano juicio. Su voz era infinitamente triste. Sin embargo, su rostro sonreía. Sena retrocedió instintivamente. ¿Quién hubiera pensado que un arzobispo plantaría la semilla de un demonio en mi hija? Las pupilas de Sena se dilataron. Sena, el que creó a los adoradores del diablo fue Cruyff Berkender. Tu padre. Las palabras de Lucia resonaron como una alucinación auditiva. La convicción de que Lucia debe estar equivocada, Cruyff no podría haber hecho eso, comenzó a gritarse. Berkender. Los odio a todos con pasión. Ah. Los odio a todos los que albergan un mal insondable detrás de esa máscara angelical. Las manos de Sena temblaron ligeramente. No fue por el insoportable odio de Teorant. La verdad misma era demasiado para que Sena la soportara. Después de mover sus labios en silencio por un momento, Sena bajó la cabeza. Largas cabelleras plateadas caían por sus mejillas. ¿Qué quieres que haga? Bebe ese té. Teorant dijo con una voz llorosa. Si sientes aunque sea un poco de culpa, bebe ese té. A través del delgado cabello plateado, se podía ver una taza de té llena de un líquido azul. Es una taza con magia en ella. Era un elixir precioso que aumentaba el poder mágico de uno, invaluable en términos monetarios. Pero para un sacerdote sin magia, la historia era diferente. El poder mágico y el poder divino son como el aceite y el agua. No pueden mezclarse. Si alguien bebía esto, el poder mágico y el poder divino lucharían dentro del cuerpo, causando estragos internamente. Incluso Sena no estaría a salvo al beber esto. No, precisamente porque el cuerpo de Sena estaba compuesto en su mayoría de poder divino, sería aún más fatal para él. Sí. Sena sostuvo la taza de té con ambas manos y la bebió sin dudar. Para cuando Silvia, sintiendo que algo estaba mal, entró en la habitación, Sena ya se había colapsado después de vomitar sangre. Che 121, el resultado de la elección, 1, así que rara vez mostraba un cambio en su emoción. Así es. Lucía y Eli, encontrándose en un callejón sin salida, habían buscado a Astria. Pensaban que ella era la única que podía cambiar la opinión de Sena. Él es el tipo que se preocupa incluso por los extraños. Si se trata de familia, se preocuparía aún más. Buscar ayuda de ese chico de cabeza de flor fue un error desde el principio. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Por lo que habían aprendido, la iglesia ya había caído en la facción de Cruyff. No parecía haber salida. Astria miró a Lucía con desprecio. No hay nada que Sena pueda hacer en esta situación. Deberías haber venido arrastrándote hacia mí desde el principio. En resumen, ella estaba diciendo que el imperio intervendría. Si Cruyff realmente estaba tratando de invocar a un archidemonio, sería un acto grave de traición contra el Estado. He convocado a los caballeros imperiales. Demonio o lo que sea, me encargaré personalmente de cualquiera que perturbe mi tierra. Con el poder del imperio, esta crisis ciertamente podría superarse. La emperatriz era llamada la más fuerte de la historia por una razón. Pero Eli aún se sentía inquieta. Perdona mi atrevimiento, Su Majestad. Eli habló mientras rompía a sudar frío. Los caballeros santos llegarán antes que los caballeros imperiales. El problema era la mano de obra. Cruyff, habiendo unido las fuerzas de la Iglesia, intentaría detener a Astria con todo lo que tenía. Y actualmente, la mayoría de las fuerzas de la Iglesia ya estaban desplegadas hacia adelante. Estaban buscando a Sena, siguiendo una revelación divina.
Naturalmente, la iglesia se movería más rápido que los caballeros imperiales que estaban apresurándose aquí. Senna tiene la clave. Dado que Cruyff probablemente está haciendo esto por el bien de Senna, hay una buena posibilidad de que se eche atrás si Senna interviene personalmente. Eli pensó que no había otra opción que convencer a Senna. Era la solución más realista y efectiva. Pero Astria pensaba de manera diferente. No quería enfrentarse a esa bola de pelusa de nuevo. Porque el deseo que había reprimido a la fuerza se agitaría. Sin embargo, Cruyff está haciendo esto por Senna. Astria no sabía que Cruyff había dado un paso adelante para extender la vida de Senna. Eli se dio cuenta de su error. Había asumido que Astria lo sabría, pero ahora entendía que Senna había estado ocultando esto deliberadamente de Astria. Bueno. Él intercambió una mirada incómoda con Lucía. No importa. No importa lo que sea. De todos modos, no te preocupes más por esto. Yo me encargaré. Solo necesitas enviar a ese Fluffal a donde quiera ir. Ese es el final de tu deber. Fue un claro despido. Ni siquiera Astria podía enfrentarse sola a los caballeros santos, que podían derribar un reino entero. Lucía se levantó con urgencia. Su Meixted, por favor convenza a Senna usted mismo. Como sirvientes de Justicia, tenemos nuestras limitaciones. Dije que no volveré a ver a ese bola de pelusa. Estás siendo ruidoso. Su Meixted. Este no es el momento para eso. Los caballeros santos estarán aquí pronto. Cruyff probablemente se ocupará de ti primero. Lady Lucía. ¿Sabes cómo ascendí a esta posición? Ante la repentina pregunta de Astria, Lucía guardó silencio. Astria rió suavemente. Nunca dejé vivir a nadie que se me opusiera. En resumen, estaba expresando su voluntad de aplastar a cualquiera que la desafiara, ya sea la iglesia o lo que sea. Por supuesto, eso era imposible. Esta vez es diferente entonces. No, no es diferente. Astria descansó su barbilla en su mano con compostura. Si los caballeros santos son equivalentes a un reino, entonces los caballeros imperiales que protegieron a mi padre en ese momento tenían la capacidad de destruir 3 o 4 reinos. Lucía no sabía. Desde el principio, Astria fue alguien que hizo lo imposible posible y ascendió para convertirse en emperador. Mientras Lucía perdía las palabras, Astria borró su sonrisa. Este té, aunque se beba como agua en el palacio, parece bastante caro aquí. Termínalo todo y vete. Lucía solo pudo mirar, congelada hasta el fondo, mientras Astria salía de la sala de recepción. En el tercer piso de esta mansión, en la habitación más lejana, el marqués de Roquepeller está escondiendo algo. Entonces, entenderás el peligro de Cruyff. Ante el serio consejo de Eli, Astria hizo una mueca de desdén. ¿Peligro? Los niños son inevitablemente influenciados por sus padres. Senna era más inofensiva que cualquier humano que hubiera visto. Su padre no sería diferente. En el peor de los casos, sería como un perro pretendiendo ser un lobo. Es esto. Astria se encontraba frente a una puerta con una expresión aburrida. Era la habitación en la ubicación que Eli había indicado. Bueno, no tengo nada más que hacer de todos modos. Ciertamente no era porque hubiera prestado atención al consejo de Eli. Solo estaba matando el tiempo porque estaba aburrida. Hacer clic. La puerta no se abría. ¿Estaba el marqués de Roquepeller escondiendo algo aquí? Su deliberación fue breve. Astria retrocedió de la puerta y pateó el pohumo con un poco de mana. Crack. A medida que la manija de la puerta se rompió, la puerta se deslizó abierta. Astria entró con una expresión impasible. Ella sintió una atmósfera muy desagradable. Cuando giró la cabeza, había una escena impactante. Y ni siquiera he almorzado todavía. Astria se acercó indiferentemente a la cama. Allí estaba ella. Clac, clac, clac. Una chica con un treipo en la boca. Sus extremidades estaban atadas, y sus ojos solo mostraban blancos. Estaba retorciendo sus articulaciones de manera grotesca, tratando desesperadamente de escapar. Apenas parecía humana. Astria la asoció fácilmente con algo. Los adoradores del diablo que había visto antes se veían exactamente así. Su hija. La chica no estaba en su sano juicio. Incluso si no se sabía que era una adoradora del diablo, el lugar donde estaba atada era demasiado lujoso. Al mirar alrededor, no había ni una mota de polvo. La ropa que llevaba la chica era nueva. La tela que la ataba era bastante gruesa, mostrando consideración para evitar lesiones. Señales de cuidado constante. No habría necesidad de llegar tan lejos a menos que fuera de la familia. Así que por eso aceptó mi propuesta tan fácilmente. Astria era la enemiga jurada de la familia Roquepeller. Era extraño que hubiera aceptado su propuesta tan fácilmente. Incluso había sospechado que podría ser un truco del duque Grans. Esa sospecha aún persistía, aunque ciertamente se había desvanecido. Habiendo ocultado algo tan tremendo, debió haber querido que me fuera rápidamente.
El marqués de Roppellier habría querido que Astria se fuera rápidamente. Si esto se descubría, enfrentaría la excomunión. No necesitaba ni siquiera ir a la iglesia. La familia Roppellier ya era vista como una espina en el costado. Habría esperado completamente que el actual emperador eliminara a toda la familia si se le daba una causa justificada. Y este es el trabajo de Cruyff, dices. Cruyff era el único arzobispo que gobernaba esta área. Pensar que tenía la habilidad de reducir a un humano normal a este estado. Astria vio a través de todo con esta chica. Pero había algo que la molestaba. ¿Cómo ayudaría a Sen a convertir a una chica en adoradora del diablo de alguna manera? Varias posibilidades surgieron y luego se hundieron bajo la superficie. No había nada que pudiera determinar en esta etapa. Pero su papel aquí estaba claro. Qué verdaderamente insolente, ambos. Astria sonrió débilmente y extendió su mano al aire. Pronto, su espada sagrada estaba en su agarre. Solo esta vez. Jugaré junto a tus deseos. ¿Qué reacción mostraría un padre que había protegido a su hija hasta este punto si esa hija muriera? Cualesquiera que fueran las medidas desesperadas que pudiera tomar, ella usaría eso como un pretexto para excomulgar a Roppellier y consolidar sus fuerzas en nombre de la emperatriz. No importaba cuánto hubiera disminuido su poder, todavía era un marqués. Antes de eso, había sido un duque. Habrá mucho tiempo hasta que los caballeros imperiales, específicamente los Tueton, lleguen. Si tal conmoción ocurriera, Sena inevitablemente se enteraría, incluso si se tapara los ojos y los oídos. Sena tendría que elegir, le gustara o no. O revelar la vergüenza de su padre a los caballeros santos para prevenir la guerra, o alinearse con los caballeros santos para salvar a su padre y consentir su propia muerte. O finge no saber nada y huye vergonzosamente. De cualquier manera, será interesante verlo. Justo cuando Astria estaba a punto de clavar su espada en el cuello de la chica sin dudarlo. Después de haberlo tomado todo. Se acercaban pasos. Ella enderezó la espalda y lentamente giró la cabeza. Teorant, vestido con un traje negro, apareció. Ahora también quieres llevarte a mi hija. Esto resulta bien. Astria estaba contenta de saltarse el proceso problemático. Estaba pensando en venir a buscarte. No has cambiado. Teorant sonrió débilmente. Esa cruel naturaleza tuya. ¿Te atreves a decir tales cosas después de mostrarme esto? Sé que no estás particularmente devoto a Justicia. Ante la pregunta de Astria sobre si esto era necesario, Teorant respondió simplemente. Rezas a Dios incluso cuando matas una cucaracha. ¿Sabes por qué no me quedé a tu lado hasta el final? Es por este aspecto de ti. Interesante. Continúa. Astria se acercó a Teorant y lo enfrentó directamente. El difunto emperador era un buen hombre. Al menos, desde la perspectiva de un súbdito. Lo respetaba. A pesar de que no conocía los detalles de los asuntos familiares. Un breve recuerdo pasó por la mente de Astria. Mi padre me trató muy bien. ¿Es esa la razón? Porque una buena persona murió. Sí. Sin embargo, lo mataste de todos modos. No entiendes lo que significa valorar algo. Así que no entiendes los sentimientos de alguien que pierde algo precioso. Teorant pasó junto a Astria y acarició amorosamente a su hija grotescamente transformada. ¿Estás seguro de que lo maté? Todos piensan que mi madre mató a mi padre. Lo vi en el funeral. No derramaste una sola lágrima. Una niña de 11 años que perdió a su padre. Ahí fue cuando supe. No fue tu madre quien mató al emperador. Sí. Lo maté. Astria dijo cansadamente mientras levantaba su espada. Ese es el final de tus últimas palabras, Teorant Roppellier. Los ojos de Astria estaban profundamente hundidos. La memoria del pasado había resurgido, poniéndola de mal humor. Si me matas. Aparentemente, sus últimas palabras no estaban terminadas. Nunca encontrarás a tu amada Sena Berkender. ¿Qué? Él va a morir pronto. Retorciéndose de dolor terrible. Mi venganza está casi completa. Astria no podría haber imaginado esto. Ella era la que tenía que elegir. Si quemar todo lo que se interpusiera en su camino como siempre había hecho, o dejar de ignorar lo que le importaba y proteger algo precioso. Che 122, el resultado de la elección 2. Esto debería ser suficiente para escapar. Silvia, que había estado jugueteando con las barras de hierro, habló con ojos confiados. La seguridad en la prisión subterránea no era estricta. Como prueba, no habían restringido a Silvia, una caballero que estaba casi al nivel de maestro. Este era el mensaje del marqués. Si quieres escapar, siéntete libre de hacerlo. Pero detén la expiación de tu padre hoy. Tos. Sena se cubrió la boca y tembló ligeramente. Era otro ataque de tos con sangre, demasiadas veces para contar ahora. Señor. Silvia apenas logró sostener su cuerpo. La ropa blanca de Sena ya estaba empapada de sangre. Esto no puede ser.
No me importa lo que digas. Necesitamos salir de aquí, incluso si tengo que forzarte. Como para probar que no estaba blufando, Silvia llenó su mano derecha con poder mágico. Senna, que había mantenido la boca cerrada durante mucho tiempo, finalmente habló. No hagas eso. Por favor, señor. Ya he cometido pecados. La muerte es mi única expiación. ¿Qué tontería es esa? Entre los adoradores del diablo había personas vestidas con loupas de sacerdote. Cruyff los creó. Hacer cosas tan terribles. A personas que creen en Dios. No había forma de expiar los innumerables pecados ya cometidos. Solo podía prevenir más daños. Despierta. El señor que me gustaba era alguien que podía sonreír y despreciar cualquier cosa que sucediera. No esta persona patética y deprimida. Senna sabía lo patético que se veía en este momento. Pero no había otra manera. Si Cruyff estaba cometiendo pecados imperdonables para salvar su vida, la única solución era morir. Por favor, despierta. Silvia sacudió los hombros de Senna. Pero Senna ni siquiera la miraba a los ojos. Simplemente se sentó allí como si ya estuviera muerto. Silvia retrocedió, profundamente conmocionada. Es imposible. No puedo hacer esto sola. Por más que dijera, Senna no se movía. Debería forzarlo a salir. ¿Y luego qué? Justo cuando Silvia sentía una gran desesperación, pasos resonaron a través de la fría prisión subterránea. Silvia miró agudamente en dirección al sonido. Salir de aquí era la prioridad. La condición de Senna era grave. Silvia. ¿Qué? Si viene el marqués, no le hagas daño. Él es quien te puso en este estado. Nunca podré perdonarlo, sin importar lo que digas. Eso es una orden. La expresión de Silvia se endureció visiblemente. Senna nunca había usado la palabra orden antes, ni siquiera una vez. Silvia se mordió el labio. ¿Cómo debería manejar esta situación? Los pasos se acercaban. Silvia notó que quien se acercaba tenía pasos bastante pequeños. Su suposición era correcta. ¡Qué divertido! ¿Dónde estaba toda esa confianza que mostraste frente a mí? No puedes manejar siquiera esto por tu cuenta. No fue el marqués quien vino a la prisión, sino Astria. Las pupilas de Senna se dilataron, aunque estaba casi al borde de la muerte. Acorralada, Astria tomó una decisión que nadie podría haber imaginado. Gracias por hacerme saber algo que no sabía, Marqués Robespierre. Cuando el marqués le dijo que la vida de Senna estaba en peligro, Astria había reflexionado. Y en ese momento, tuvo que admitir para sí misma que Senna era importante para ella. Era absurdo. ¿Qué era ese Fluffal para ella? Solo habían pasado unos 3 meses juntos. Incluso eso se había acabado, y ella había decidido olvidarlo. Sin embargo, él la molestaba como una espina en la garganta. Ahora que entiendes, por favor, baja tu espada. Debo llevar esta venganza hasta el final. ¿De qué hablas? Aquí mueres, Lord Robespierre. ¿Qué? Tú mismo dijiste que Senna Berkender es importante para ti. Si me matas, nunca lo encontrarás. ¿Estás bien con eso? Perderlo sería bastante doloroso. Probablemente más que cualquier otra cosa que haya perdido antes. Entonces, ¿por qué? La compostura del marqués se rompió allí. Estaba visiblemente desconcertado, y Astria se rió al verlo. Era inconfundiblemente la risa de un villano. Entonces intentaste matar a alguien precioso para mí, y aún así pensaste que vivirías. Las personas ordinarias se centrarían en proteger lo que es precioso en lugar de buscar venganza. Personas ordinarias, eso es. Desafortunadamente, Astria no era una persona ordinaria. En lugar de temer a la pérdida, mató a aquellos que intentaron quitarle algo primero. Robespierre murió sin siquiera dejar últimas palabras. Y Astria, que había matado al marqués, salió de la habitación con una expresión serena. Antes de irse, miró hacia atrás, recordando a alguien a quien no había terminado de eliminar la horrible chica tendida en la cama. No sería difícil matarla también, pero lo pospuso. Podría ser útil. Había tiempo para matarla después de que cumpliera su propósito. Lady Silvia. Te daré una oportunidad para limpiar tu honor. Reúne todas las tropas estacionadas en esta mansión en un solo lugar. Si se niegan, puedes dispararles. Astria dijo esto mientras presentaba un sello dorado como regalo. Era el sello del emperador. Silvia no se movió y miró a Senna. Solo después de que Senna asintió, se movió. Astria observó la figura en retirada de Silvia durante mucho tiempo con una expresión de molestia, pero eso seguía siendo su secreto. Astria arrastró a Senna a una habitación. Parecía ser la habitación donde Astria había estado alojada. Maté al marqués Robespierre. Las pupilas de Senna temblaron ligeramente antes de estabilizarse. ¿Cómo me encontraste? El marqués había dicho que era un lugar que nadie encontraría jamás, así que podía descansar tranquilo. JQPQ. No era una mentira.
A pesar de que sus ojos no habían sido cubiertos durante el transporte, Sena no estaba seguro de poder encontrar esa prisión subterránea de nuevo. Astria miró a Sena con furia y le agarró el cuello con su mano. De entre la ropa blanca en la que se había cambiado, apareció un collar de plata. Era el collar que Astria le había dado en el pasado. Seguiste usándolo incluso después de cambiar de dueño. Sabía que había algo. Ella debió haber puesto algún tipo de magia en eso para rastrear su ubicación. Sena sonrió débilmente, sintiendo que todo iba de acuerdo a la voluntad de Astria. ¿Y cómo está tu nuevo maestro? Bueno, puedo adivinar por tu condición. El nuevo maestro, probablemente, se refería a Silvia. Silvia estaba mirando al suelo. No hagas eso. Es mi culpa por ser patético. Ella es buena. No es autoritaria como alguien más. Es así. Por lo que veo, necesitas a alguien que te mantenga con correa. Tengo mi propia voluntad libre. Y este es el resultado, no. No quiero ser reprendido ahora mismo. Ya estoy deprimido. Sena enterró su rostro entre sus radilas. Astria levantó la esquina de su boca de manera torcida. Está completamente derrotado. Qué satisfactorio. Había visto a innumerables personas con tales expresiones. No tomaría mucho. Solo un poco de sol, y podría hacerlo completamente suyo. Una muñeca que solo la miraría a ella y dependería de ella. Tampoco me importa eso. Aceptaré que vivas como una muñeca. Eres lo suficientemente valioso solo por eso. Sena levantó la cabeza. ¿Aceptarlo? Podría haber cambiado de opinión. Antes parecía que no podía soportar verlo. Astria se puso de pie y dijo, pero eso es solo después de que se resuelva este asunto. Astria agarró la nuca de Sena y lo arrastró a algún lugar. Sena, arrastrada sin resistencia, fue arrojada a una habitación. Más impactante para Sena que el brutalmente asesinado Marqués Rockpeller era una chica tendida en la cama. Sálvala. Sena miró en blanco a Astria. Corrige el error de tu padre tú misma. Una adoradora del diablo que había perdido la razón. Las pupilas sin blancura hacían difícil respirar solo al mirarlas. Para Sena, era difícil respirar por una razón diferente. Esta era la huella de Cruid. Prueba de sacrificar personas inocentes para salvar su propia vida. Quería cerrar los ojos y huir, pretender que no lo había visto. ¿Qué? ¿No puedes hacerlo? Entonces mátala. Probablemente sea mejor que vivir así. Astria sacó una espada al azar de su almacenamiento espacial y la arrojó frente a Sena. Elige. Matar o salvar. Sena nunca había tenido más miedo de la mirada de Astria que hoy. Yo. Los adoradores del diablo también son humanos. Al menos, lo eran hace 3 años. Desde el momento en que supo ese hecho, matar a los adoradores del diablo se volvió imposible. Entonces tenía que salvarla. ¿Salvarla? Sumeixtid. La elección es tuya. No diré una palabra. Puedes detener el corazón de esta chica. ¿Qué? Solo el corazón, de manera limpia, sin tocar nada más. Sena ya estaba de pie, examinando la condición de la paciente. Sus ojos, que habían estado nublados hasta hace un momento, se habían aclarado un poco. Astria cruzó los brazos y dijo indiferente, «Puedo». Entonces, por favor, hazlo cuando te lo indique. Durante exactamente 1 minuto y 3 segundos. No, lo cronometraré yo mismo. ¡Qué absurdo! Eres el gran emperador de la Persi. Creo que puedes hacer al menos esto. ¿Cómo te atreves? Ahora. Detén su corazón ahora. Esto es realmente ridículo. Dar órdenes al emperador. A pesar de estar desconcertada, Astria usó su magia para detener el corazón del adorador del diablo como se le indicó. Sena se subió encima de la chica y colocó sus manos superpuestas en su pecho. En este punto, la pura curiosidad se apoderó de él. ¿Qué está tratando de hacer? Después de confirmar el paro cardíaco, Sena contó los segundos con calma. A 1 minuto y 3 segundos, ocurre la sistolia, cuando el corazón ya no funciona. En otras palabras, la muerte. Muerte confirmada. Sumeixtid, por favor, deténgase ahora. El cuerpo de la chica, que había estado convulsionando intermitentemente, se volvió flácido. Sena miró a la chica con calma. Estaba comprobando continuamente si ella seguía siendo una adoradora del diablo al recurrir a su poder sagrado. A medida que pasaba el tiempo, su garganta se secó. Con cada minuto en asistolia, la tasa de supervivencia disminuye en un 10%. Después de 10 minutos, es muerte clínica. Afortunadamente, antes de que pasaran 3 minutos, la sensación de que ella era una adoradora del diablo desapareció por completo. Sena comenzó inmediatamente la RCP. La cama tembló violentamente. ¿Qué demonios estás haciendo? Astria observaba las acciones de Sena con ojos sospechosos. Estaba comprimiendo el pecho con tanta fuerza que la cama se movía significativamente. Gatas de sudor se formaron en su frente.
Confirmando la muerte. No, esto es. Los ojos de Astria se agrandaron. A veces, en los campos de batalla, cuando los caballeros matan a un comandante, algunos dibujan en su cara para humillarlos. Aun cuando se les dice que no lo hagan porque hace que la cara sea irreconocible, no es fácil detenerlos. A los caballeros tuetones especialmente les gustaba ese comportamiento. La esquina de la boca de Astria se curvó hacia arriba. Ha cambiado su naturaleza al experimentar dificultades. Finalmente se ha vuelto oscuro. Corrupción. No lo hace aún más atractivo. Le ahorra el problema. Funcionó. Ella ha vuelto. ¿Puedes oírme? En ese momento, Sena se secó el sudor y detuvo sus extrañas acciones. Las cejas de Astria se fruncieron. Su mirada se dirigió a la chica. Y entonces lo vio. El ligero movimiento del pecho. El corazón que había detenido con sus propias manos había comenzado a latir de nuevo. Lo siento. Creo que rompí algunas costillas, pero las arreglaré de inmediato. ¿De dónde estoy? No abras los ojos. Es mejor que solo duermas sin pensar en nada en este momento. Los ojos de Astria se llenaron de asombro. Che-123, 2 años de preparación. La adoradora del diablo, que ya no podía ser reconocida como humana, se sintió eufórica cuando volvió a la normalidad. Pero no podía mostrar debilidad como médico frente a un paciente que acababa de despertar de un largo sueño, así que lo reprimí. La niña pronto se quedó dormida. Afortunadamente, aún no había visto el cadáver de su padre. Impresionante. Puedes traer a los muertos de vuelta a la vida también. Después de examinar la condición de la niña durante bastante tiempo, Sena sacudió la cabeza ante la pregunta de Astria. Cualquiera podría hacer algo así. No lo creo. Lo que vi fue un milagro divino. Esto no es más que explotar la brecha de conocimiento entre las personas medievales y los humanos modernos. Sena sonrió amargamente. Parece que todavía hay mucho sobre ti que no sé. ¿Estás considerando llevarme de vuelta como tu médico personal? No, tu valor ha aumentado aún más. Astria estaba extremadamente satisfecha con Sena. Lo que acababa de demostrar era más poderoso que cualquier exhibición de habilidad. Estableceré un hospital en la isla. Podrás utilizar plenamente tus talentos allí. Proporcionaré autoridad y financiación ilimitadas. Eso suena tentador. La promesa del emperador de apoyo total. Además de establecer un hospital en la isla. Este mundo aún no tenía nada que pudiera llamarse un hospital. No cuando había sacerdotes que eran mejoras perfectas a los médicos. Había sido el sueño de Sena durante mucho tiempo. Era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Si tan solo su esperanza de vida hubiera sido normal. La iglesia probablemente intervendrá, pero no te preocupes. Protegeré tu hospital incluso si eso significa comenzar una guerra. Si creces lo suficiente para mantener a raya a los sacerdotes, te otorgaré el título por encima de duque. Lo siento, Sumeixtid. Por eso tuvo que rechazar. Aún sin esa razón, se sentía incapaz de hacer algo en este momento. La expresión de Astria se endureció visiblemente. ¿Cuál es tu razón? Pensé que aceptarías. Esto no era una oferta simple. Astria estaba hablando indirectamente a Sena. Vamos a reconciliarnos y volver a como estaban las cosas antes. Normalmente, Astria lo habría secuestrado para tener un hijo, pero en su lugar, estaba tratando de tomarse las cosas con calma asignándole un papel. Crear un hospital, Astria visitando con frecuencia, desarrollando gradualmente sentimientos. Para Astria, que siempre pensaba en términos del camino más corto, esta era una decisión increíblemente difícil. Y ahora, él lo estaba rechazando. Astria estaba ofendida. Ya no tengo tales metas. Jiji. Sena se rió incómodamente mientras se rascaba la parte de atrás de la cabeza. Yo tampoco lo merezco. No me digas que esto tiene que ver con tu padre. No puedo decir que no. No te preocupes por eso. Astria dijo sin cambiar su expresión. Si algo le pasara a Cruyff, interferiría en confiarte asuntos importantes. Tu padre ascenderá al puesto de papa sin ningún problema. Los pecados que cometió Cruyff son imperdonables. Qué divertido. Podemos pretender que nunca sucedió. Sea lo que sea. Astria parpadeó. Parecía que estaba diciendo que usaría el poder del emperador para hacer desaparecer los pecados de Cruyff. Por supuesto, eso no era lo que le importaba a Sena. Lo que importaba era el hecho de que Cruyff había cometido pecados. No, que ya los había cometido. Lo siento. Cuando se negó de nuevo, la expresión de Astria claramente se endureció. Sabía que eras frustrante, pero nunca imaginé que fueras tan tonto. No soy un tonto. ¿Cuál es exactamente tu razón? No querías salvar a muchas personas. Necesitas mi poder para eso. Estoy alcanzando mi límite. Su cuerpo comenzaba a sentirse extraño. Aunque apenas lograba mantener una conversación, su cabeza estaba dando vueltas.
Podía colapsar en cualquier momento. Sena habló para terminar esta conversación rápidamente. Mataste a alguien, ¿verdad? ¿Qué? Marqués Rockpeller. Astria miró hacia un lado con una cara rígida. Marqués Rockpeller, colapsado como un cadáver frío. Ella miró a Sena con una expresión que decía ¿y qué? Luego su expresión cambió a una de incredulidad. Esperaba que Sena no dijera lo que pensaba que podría. Porque si lo hacía, estaría extremadamente enojada. Eso es todo. Porque maté a alguien. Ella respondió con una cara jalada. Sena asintió. Sí. No quiero trabajar junto a alguien que mata personas tan casualmente. Ah. Astria se rió. Era tan absurdo que no pudo evitar reír. Este hombre intentó matarte. No, olvídalo. Tenía mucho que decir, pero no sentía la necesidad de continuar. Astria miró a Sena con una expresión ligeramente disgustada. Te juzgué mal. Solo un poco más. Sena apretó los dientes. Su cuerpo dolía, y también su corazón. Pero apenas logró estabilizar su cuerpo tambaleante, pensando que solo necesitaba aguantar un poco más. Como desees, nunca volveremos a encontrarnos. Astria escupió fríamente antes de salir de la habitación. Nunca miraré hacia atrás de nuevo. Ella lo prometió con una expresión jalada. Era hora de olvidar a Sena de una vez por todas. Quizás era lo mejor. Cuantos menos Leisas tenga un emperador, mejor. Significa menos restricciones. Sena habría sido una gran cadena. Una cadena mayor que cualquier otra. Así que borraría todo sobre él por completo. Todos los recuerdos que compartieron brevemente, todas las numerosas emociones que sintió por primera vez en su vida. Ella podría pretender que nunca sucedió. Después de todo, no fue tanto tiempo. Estuvieron juntos solo 2 meses. Detente. Olvidé recuperar el collar. El collar que le había dado a Sena tenía magia que podía localizarlo sin importar dónde estuviera. Un collar de ese valor no necesitaba necesariamente ser recuperado. Pero seguiría molestándola como una espina en su cuello, así que era correcto recuperarlo. Astria se dio la vuelta y regresó a la habitación donde estaba Sena. Cuando puso su mano en la manija de la puerta, Astria dudó un poco. No podría simplemente disipar la magia del collar sin recuperarlo. ¿Por qué vino a buscarlo? ¿Podría ser esto lo que llaman apego persistente? Esta es la última vez. De verdad, la última vez. Astria tomó una respiración profunda y abrió la puerta. Y entonces lo vio. Sena colapsó, sangrando. Su rostro estaba tan pálido que no podía ponerse más pálido. Astria llevó a Sena en sus brazos y corrió. Su corazón latía rápidamente, y estaba abrumada por un miedo que nunca había experimentado en su vida. ¿Qué estoy haciendo? Ni siquiera han pasado 5 minutos desde que prometí no preocuparme más. El tiempo parecía fluir lentamente. El pequeño cuerpo de Sena en sus brazos sentía particularmente onírico hoy. Sacerdote. Ese sume isti. Sena. Aún ver la cara desconcertada de él y no detuvo el latido acelerado de su corazón. Astria se sentó con la cabeza inclinada frente a la cama. La respiración de Sena era extremadamente tenue. Eli habló con cuidado mientras colocaba el té en la mesa auxiliar. Su condición se ha estabilizado. ¿Cómo está? Honestamente, no bien. Eli dudó antes de añadir. Podría regresar a los brazos de Justicia en cualquier momento, y no sería sorprendente. La causa. Consumió mana. Está luchando ferozmente con su poder sagrado dentro de su cuerpo. Voy a eliminar el mana. Eli rápidamente sacudió la cabeza. Este estado podría ser en realidad mejor. ¿Qué? Sena ha estado deteriorándose debido al exceso de poder sagrado desde el principio. Pero ahora, el poder sagrado se está consumiendo de manera constante debido al mana que ha invadido su cuerpo. Cuando el poder sagrado es usado, se repone. Sin embargo, este tipo de consumo por combustión natural no se estaba reponiendo. Irónicamente, la situación actual estaba ayudando al cuerpo de Sena. Sin embargo, seguiría sintiendo un dolor terrible debido al conflicto dentro de su cuerpo. Dijiste que Cruyff estaba actuando por el bien de Sena. Ante la voz baja de Astria, los hombros de Eli se estremecieron. Astria miró a Eli con una expresión feroz. Dime. Todo lo que no sé. Ya es demasiado tarde para retroceder. 500 caballeros santos estaban alineados frente al territorio de Rockpeller. Todo lo que quedaba era la orden de avanzar. Antes de dar su discurso, Serilda habló con Cruyff. Todo salió según tu plan. Sí. Estamos casi allí. Y el objetivo final es definitivamente salvar a Sena. Cruyff, que había estado mirando hacia donde estaría Sena, se volvió hacia Serilda. Sonrió débilmente. ¿Dudas de mí? ¿Cómo no podría? Has mantenido este plan oculto incluso de mí todo este tiempo. No tenía otra opción. No me habrías creído. Serilda suspiró.
Sus sentimientos complejos eran claramente visibles en su rostro. Sí. Aún no puedo creerlo. ¿Cómo ayuda a Sena a empujar a la emperatriz al límite? El simple hecho de que la emperatriz esté siendo empujada al límite muestra que le importa a Sena. Todo este plan se basa en el afecto de la emperatriz Astria por Sena. Dado que hemos llegado tan lejos, solo dímelo. Tengo derecho a saber cómo se desarrollarán los últimos momentos de mi amigo. Cruyff evaluó a Serilda. Ella había mantenido consistentemente que deberían dejar que Sena regresara a casa. Pero no parecía estar dispuesta a interferir ahora. Así es como podrás proteger a mi hijo en un mundo sin mí. Las pupilas de Serilda se dilataron. ¿Qué? Simplemente quería confirmarlo. Quería estar segura de si sería seguro confiarle a mi hijo al tirano o Astria. Serilda estuvo sin palabras durante mucho tiempo. Entonces, esto no es una acción para salvar a Sena. Correcto. Es una prueba para ver hasta dónde llegará Astria para proteger a Sena. En otras palabras, Cruyff no estaba actuando por el bien de Sena desde el principio. Él simplemente estaba tratando de confirmar hasta dónde llegaría Astria para proteger a Sena. Lo que significaba. Ya has encontrado una manera de salvar a Sena. Cuanto más fuerte es la fe de uno en Dios, más entiende cómo incurrir en la ira de Dios. En realidad, es bastante simple. Estaba loco. Completamente loco. Llegar a tales extremos solo por eso. Incluso traicionando todas las creencias y valores que había defendido hasta ahora. Pero al mismo tiempo, Serilda entendía intuitivamente. Cómo Cruyff pretendía salvar a Sena. Sin duda era un método definitivo. Un movimiento forzado que no tenía nada que ver con la voluntad de Sena. Pero la expresión de Serilda era oscura. Si haces tal cosa, Cruyff. Tú. Sí. Seré odiado incluso después de la muerte. Por Sena. También era un método que Sena nunca perdonaría. No importaba. 2 años. Habían pasado 2 años. Desde que se enteró de lo poco tiempo que le quedaba a su hijo. Se necesitaron 2 años para llegar a este punto. Todos los preparativos estaban completos. A partir de ahora, nada podría detener el flujo de los eventos. Cruyff estaba de pie en la plataforma, su leve sonrisa había desaparecido. Mirando a los caballeros santos alineados, dijo: mata a la emperatriz Astria. Ella es una enemiga de Justicia. Los caballeros santos comenzaron a marchar hacia el corazón de Roquepeller. Che 124, el método de confesión de la emperatriz. Bajo la tenue luz de la luna que filtraba en la habitación, Sena se revolvía en la cama. ¡Puaj! Su garganta se sentía seca. Sus ojos no podían abrirse correctamente. La habitación estaba oscura. Buscó a tientas, se agarró de la mesa y apenas logró ponerse de pie. Un dolor atravesó sus pulmones. Su cabeza seguía mareada. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? 2 días. 1 semana. Sentía como si hubiera estado durmiendo durante bastante tiempo. Lentamente recordó sus últimos recuerdos. Para terminar las cosas, le había hablado con palabras duras a Astria. Palabras que no quería decir. Y luego recordó su cabello dorado mientras se daba la vuelta fríamente. Sena sonrió débilmente. Hice lo correcto. Así que debe haber sido Silvia quien me movió aquí. Necesitaba hacer algo similar con Silvia. Su mente había cambiado. En sus últimos momentos, no quería a nadie alrededor. Parece que ni siquiera puedo encontrar un lugar para morir. Debería renunciar a su único deseo. En este momento, no tenía ni el tiempo ni el lujo para eso. Después de ordenar sus pensamientos, Sena caminó hacia la ventana. Después de dudar brevemente, abrió las cortinas. Su rostro se reflejaba débilmente en la ventana. Podía contar los números sin dificultad. ¿Cuánto tiempo le quedaba? Mi tiempo. Esto era diferente a antes. Esta era su vida útil real restante. 10. Por supuesto, Sena no tenía intención de extender su vida aún más. De hecho, ni siquiera planeaba usarla toda. Su Meichtid. Silvia se postró ante Astria. He logrado reunir alrededor de 300 de alguna manera. Caballeros. Solo la mitad son caballeros. Difícilmente vale la pena mencionarlo. Silvia entregó cuidadosamente el símbolo de la emperatriz. Astria lo tomó casualmente y lo lanzó al aire. Un espacio negro devoró el símbolo. Bien hecho, mi señora. Supongo que es mejor que nada. Astria le dijo a Silvia. Silvia no podía decir que estaba pensando Astria. ¿Qué quieres que haga? Proteger a ese peluche, es lo que me gustaría decir. Pero eso no servirá. Necesito usar a usted, mi lady. Sí. Silvia respondió sin la más mínima hesitación. Astria giró la cabeza en silencio para mirar más allá de los muros del castillo. Un gran ejército se acercaba. Sus números no eran particularmente impresionantes. Pero cada individuo era poderoso.
No había un solo soldado ordinario entre ellos. Los caballeros santos, capaces de aniquilar fácilmente un reino entero. Cruyff los había traído desde Hamas hasta aquí. Es bastante ingenioso. Creo que su pretexto es un oráculo divino. Sin duda, pretende llevar a mi superior a la iglesia. Estoy seguro de que es eso. ¿Qué piensas hacer, Sumeixted? Como miembro de los caballeros Tueton, Silvia había oído mucho sobre Astria. Aunque nunca habían luchado del mismo lado antes. El comandante dijo que era una guerrera nacida. Las historias eran como cuentos de hadas. Cuentos demasiado increíbles para creer. Si alguien que no fuera el comandante de los caballeros Tueton hubiera contado estas historias, ella nunca las habría creído. Pero incluso para Silvia, que conocía estas historias, parecía no haber esperanza esta vez. Los caballeros santos eran la fuente de poder que había permitido a la iglesia mantener una influencia tan enorme. Un caballero santo era igual a 10 caballeros ordinarios. Algunos caballeros santos excepcionales eran incluso difíciles de manejar para los maestros. En comparación, tenían 300 soldados desorganizados. No importaba cuán poderosa fuera la emperatriz, un enfrentamiento directo parecía desesperado. ¿Crees que no puedo ganar? Eso es. Silvia se sintió desconcertada al tener sus pensamientos expuestos. Astria miró a los caballeros santos que avanzaban durante un buen rato antes de hablar. Cruyff probablemente pensó que una pequeña fuerza de élite sería suficiente para lidiar conmigo. Pero ese es su error. En la guerra, la cantidad supera la calidad. El arma más temible no es la espada bien afilada de un caballero entrenado, sino la lanza oxidada de un granjero ciego. Con eso, la victoria era posible. Cuanto más se acercaban los caballeros santos que avanzaban, más segura se sentía. Pero, los ojos de Astria se bajaron. El campo de batalla siempre tiene variables. En esta situación, solo había una variable que preocupaba a Astria. Grant en el Cairo. Un maestro capaz de igualar su propia destreza marcial. No se perdería una mesa tan bien puesta. Aún no es visible, pero es incierto. Si Grant está aquí, necesitaré conservar mi fuerza. La mente de Astria corría. Calculó innumerables posibilidades. Perdió algunas, ganó otras. Y cada escenario ganador requería la misma premisa. Le pregunté a Chris sobre eso unas cuantas veces. Perdón. Pero no fue de mucha ayuda. Ese Fluffal sigue siendo un hombre después de todo. Supongo que los hombres tratan a los hombres y a las mujeres de manera diferente. Silvia parpadeó ante el repentino cambio de tema. ¿De qué estaba hablando? Astria finalmente apartó la vista de la línea del frente y miró a Silvia. Escuché que eras la junior de Sena en la academia. Sí. ¿Qué es lo que realmente quiere Sena? Silvia se sintió extraña. ¿Qué pasó mientras estuve ausente? Astria lucía tan lamentable como un gato empapado. Al principio, pensó que era debido a la situación sombría, pero a juzgar por sus palabras, parecía segura sobre la batalla. No estoy del todo seguro, pero, por supuesto, Silvia sabía lo que Sena quería lograr más en este momento. Pero no podía decírselo. Esta persona definitivamente podría hacerlo realidad, no era su papel. Ni cumplir el sueño de Sena ni revelarlo. Se había dado cuenta con el tiempo. A pesar de ser la más cercana a él, y de convertirse brevemente en su persona más cercana, había fallado. Falló en restaurar a Sena a su antiguo yo brillante. Es hora de apartarse. Una vez que llegó a esta conclusión, se sintió extrañamente aliviada. Sumeixtid. Silvia se volvió hacia Astria con una sonrisa suave. Creo que es mejor si le preguntas directamente. Ella desenvainó su espada. Puedo comprarte alrededor de una hora. ¿Hablas en serio? La puerta es estrecha. No creo que ataquen de inmediato, pero incluso si lo hacen, estoy seguro de que puedo aguantar una hora. Astria solo miró con una expresión endurecida. Los caballeros santos se habían acercado lo suficiente para ver sus rostros. Apúrate. Dijiste que necesitabas usarme, ¿no? ¿No es esto a lo que te referías? La expresión de Astria cambió. Asintió lentamente una vez, luego descendió rápidamente del muro. Al verla irse, Silvia se secó los ojos. Aunque pensaba que era demasiado pronto, la intuición femenina se lo decía. Que su primer amor acababa de terminar. Ja, 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 no necesitas confinarme así. Además, no estabas de mi lado. Eli desvió la mirada. Lucia habló con un rostro serio. Estamos del lado de Sena. Incluso ahora, estamos actuando en beneficio de Sena. Entonces no sería mejor escucharme. No podemos hacer eso. Si Sena se encuentra con Cruyff, seguramente será en contra de Sena. No lo creo. Cruyff no parece ser ese tipo de persona. Aunque creo que algo terriblemente triste sucederá. Sena sonrió torpemente mientras alisaba la prenda sagrada manchada de sangre. Esta era la prenda sagrada de Eli. Desafortunadamente, no había otra ropa para cambiarse.
Si fuera posible, quería morir en un estado limpio. Por favor. ¿Me dejarás ir? Estoy seguro de que puedo persuadir a Cruyff. Nadie saldrá herido. Él pensó que no había otra manera. Su pequeño deseo con solo 10 días restantes, frente a las vidas de personas inocentes. Los dos ni siquiera podían compararse. Era correcto morir limpiamente aquí y terminar con todo. Pero él y Lucia eran inamovibles. Senna sonrió amargamente. Qué frustrante. Me pregunto quién está siendo realmente frustrante aquí. A medida que se abría la puerta, Astria entró. Astria. Senna estaba tan sorprendido que llamó a la emperatriz por su nombre. Él había dicho que nunca volverían a verse. ¿Por qué? Ser lindo solo funciona una o dos veces. Incluso tu hermoso rostro no puede ocultar este nivel de comportamiento patético. ¿Qué estás diciendo? Senna, que había estado aceptando la muerte con calma, ahora sentía una agitación emocional sin precedentes. Astria agarró ligeramente el cuello de Senna y habló fríamente. Si tu padre cometió un error, tú como su hijo deberías resolverlo. En lugar de quedarte ahí como una muñeca, soportando todas las penas del mundo. Estoy tratando de resolverlo, ahora mismo. Los flequillos de Senna cayeron sobre sus ojos. Después de mirar hacia abajo por un momento, Astria se volvió hacia los demás y dijo, «Sal de aquí». A pesar de la simplicidad del comando, había algo en Astria que nadie se atrevía a desafiar. Los dos que se habían negado a moverse a pesar de las súplicas de Senna salieron silenciosamente de la habitación. Senna temblaba, apretando los puños con tanta fuerza que su piel pálida se volvió roja. ¿Es la muerte tu solución? No tengo otra opción. No estás simplemente huyendo. ¿Por qué sigues diciendo cosas tan duras? Hay una mejor solución a la situación actual. Senna, en una rara muestra de emoción, levantó la voz. Astria no mostró ninguna respuesta emocional. Esto no tiene nada que ver con su Meidsted de todos modos. Ya sea que viva o muera, ¿qué importa a Teichenpi? Astria agarró la muñeca de Senna y lo besó con fuerza. Las pupilas de Senna temblaron mientras su espalda chocaba contra la pared. No podía comprender lo que estaba sucediendo. Fue un beso agresivo sin ninguna consideración. Senna intentó liberarse, pero con ambas manos restringidas, no pudo hacer nada. Después de un rato, cuando Senna finalmente logró apartar a Astria por falta de aliento, el largo beso terminó. Ah, ja. ¿Qué? Mientras Senna balbuceaba confundido, Astria silenciosamente agarró la parte de atrás de su cuello y lo exploró de nuevo de manera brusca. Por favor, para. Esas acciones se repitieron varias veces. Cuando se quedaba sin aliento, ella hacía una pausa breve, y cuando él intentaba protestar, ella lo besaba de nuevo. Finalmente, Senna se sentó con una expresión aturdida mientras sus piernas cedían. Ahora te has vuelto obediente. Asustada de ser besada de nuevo, Senna observó a Astria con cautela. Astria curvó una esquina de su boca, luciendo muy satisfecha. Eso es todo lo que necesitas. No toleraré la desobediencia. Mírame solo a mí, escúchame solo a mí. No pienses en nada más. Eso es absurdo. La ceja de Astria se movió. Senna se inclinó rápidamente hacia atrás, pero ya estaba contra la pared, no tenía a dónde escapar. Astria exploró a Senna una vez más de manera brusca, luego lo miró hacia abajo. Senna se sentó con modestia, sollozando. Voy al campo de batalla ahora. Cuando regrese victorioso, te llevaré como mi recompensa. ¿Qué? Rubor. La cara de Senna se calentó. Astria cruzó los brazos y dijo con arrogancia. No tienes derecho a rechazar. Ya he decidido. Eres el botín de esta guerra. Hippo. Quizás era la fiebre. Extrañamente, las palabras de Astria parecían zumbidos. Sin embargo, no necesito una dominación a medias. Para dominarte completamente, te daré lo que más deseas como dote. ¿Qué es lo que más deseas? Espera un minuto. No importa lo fácil que sea manejarme como un fluffal, sigo siendo una persona, este tipo de propuesta es difícil. Cuando la ceja de Astria se levantó de nuevo, Senna reveló inconscientemente sus verdaderos sentimientos. Quiero ir a casa. Aunque sea solo por un momento. Habiendo dicho eso, se sintió vacío. No hubo ningún beneficio en haberlo mantenido en secreto todo este tiempo. Uf. Deberías haberlo dicho desde el principio. Astria giró la cabeza bruscamente, como si hubiera terminado de hablar y estuviera a punto de irse. Senna agarró sus piernas temblorosas y se levantó apresuradamente. Su Meidsted. Astria se dio la vuelta con una mueca. Senna estaba inquieto con ambas manos, mirando tímidamente al suelo. Después de dudar, desenrolló la venda de su muñeca. Luego, agarró firmemente la muñeca de Astria. Yo aprendí que esto es lo que haces por alguien que va a la guerra. Senna envolvió cuidadosamente la venda alrededor de la muñeca de Astria. Los roles de género parecen invertidos, y debería ser un pañuelo, no una venda,
pero desafortunadamente no tengo nada más. Aún así. Después de atar firmemente el nudo final, miró a Astria y dijo: debes regresar a salvo. Che 125 menos 10 días. Año Imperial 231, 25 de diciembre. Escuchen la proclamación de la Orden de Caballeros Santos Papales. La Cruzada Berkender, de la que se hablaría en el Imperio La Persi durante años, comenzó en las llanuras Giraden frente al territorio de Rockpeyer. Hemos venido aquí por la revelación de Justicia. Aquellos que persiguen a nuestro Mesías deben cesar todas las acciones de inmediato y entregarnos al Santo. Las fuerzas papales contaban con 300. Pero no eran solo 300 cualquiera, eran 300 caballeros santos excepcionales. Además, incluían 7 Cardinals e incluso un papa electo. En contraste, el territorio de Rockpeyer solo tenía 300 soldados desorganizados, una emperatriz y un solo caballero tuetón. Antes de que comenzara la cruzada, el resultado parecía obvio. Repito, rendíos. Si no os rendís, todos seréis considerados herejes. Después del ultimátum, un profundo silencio se cernió sobre las llanuras de Giraden. Los caballeros santos, llenos de la misión de recuperar a su santo, miraban un solo punto. A través de la arena que giraba, apareció una débil silueta. Su santidad. Es el enemigo. Espera un momento. Después de un breve intercambio con el comandante de los caballeros santos, Cruyff evaluó la figura que se acercaba. Es la emperatriz. Pero a medida que la arena se despejaba, fue Silvia quien apareció. Cruyff relajó los músculos de su cara. Ha pasado un tiempo, Silvia. Déjame preguntarte. ¿Qué estabas pensando al comenzar algo así? Cruyff se detuvo justo fuera del alcance de la espada de Silvia, con las manos detrás de la espalda. Lo entenderás cuando esto termine. Nunca imaginé que tú, de todas las personas, harías algo así. Sí, tampoco pensé que podría llegar tan lejos. Por favor, detente ahora. ¿Realmente crees que esto es lo que quiere el señor Sena? Cruyff sonrió brillantemente. Estás tratando de ganar tiempo. La expresión de Silvia se endureció. No esperaba ser atrapada tan rápido. Este hombre no era rumorado como candidato papal desde joven por nada. Si no te apartas, no tengo más remedio que considerarte un hereje. Veamos sobre eso. No es tu vida preciosa para ti. Me importa más el bienestar de mi superior que esas cosas. Silvia sonrió mientras desenvainaba su espada. No puedo apartarme. Si iban a detenerse aquí, no habrían comenzado en primer lugar. Cruyff habló con el corazón pesado. Mándala lejos sin dolor. Sí. Un caballero santo con pesada armadura de placas caminó hacia Silvia y se enfrentó a ella a corta distancia. Deja caer tu espada, bruja. Incluso cruzar espadas con una mujer es vergonzoso. Si te rindes en silencio, te mandaré lejos sin dolor. Cuando Silvia permaneció en silencio, la frente del caballero santo se contrajo. Suspirando, levantó su espada. ¡Qué tonto! La espada del caballero santo apuntó al cuello de Silvia. Justo antes de que hiciera contacto, Silvia inclinó ligeramente la cabeza. Unos pocos mechans de su cabello fueron cortados. Sin perder el equilibrio, levantó su espada hacia arriba. Los ojos del caballero santo se agrandaron mientras se inclinaba hacia atrás. Sorprendente flexibilidad para su tamaño. Pero no pudo evitar la patada de seguimiento de Silvia. A medida que perdió momentáneamente el equilibrio y tambaleó, la espada de Silvia atravesó con precisión la garganta del caballero santo. El silencio colgaba en el aire. Silvia sacó su espada y la balanceó en el aire. Permaneció quieta, apuntando con su espada como si esperara al próximo oponente. ¿Quién más quiere conocer a Justicia? Las acciones hablaban más que las palabras. Antes de que Silvia terminara de hablar, unos 5 caballeros tiraron de las riendas. Una buena elección. Si más se hubieran movido a la vez, solo se habrían estorbado entre sí. No tienes vergüenza. Los caballeros están fundamentalmente hechos de orgullo. Los verdaderos caballeros nunca participarían en un combate de muchos contra uno. Lucharían en secuencia. Por supuesto, Silvia no esperaba luchar contra todos los caballeros santos uno a uno. Pero pensó que al menos podría matar a algunos antes de. En ese caso, Silvia corrió rápidamente hacia la muralla del castillo. Era un poco temprano, pero era hora de usar este dispositivo. Ahora. Incontables flechas llovieron desde la muralla del castillo. Los caballeros santos que cargaban fruncieron el ceño. Para los caballeros que podían manipular la magia, las flechas no representaban un obstáculo. Deben tener prisa para usar una táctica tan superficial. El caballero santo al frente ni siquiera intentó esquivar las flechas que venían. Simplemente concentró su magia en el punto donde las flechas impactarían. Entonces. ¡Zang! Los ojos del caballero sagrado se agrandaron. A pesar de su barrera mágica, una flecha había atravesado su cuerpo. Desvíalas. Al sentir que no eran flechas ordinarias, el caballero sagrado gritó con urgencia.
Maldita sea. Neei. Los caballos se asustaron. El caballero sagrado miró hacia arriba. Entre los que disparaban flechas desde la muralla del castillo. Alrededor de la mitad eran caballeros. Eso significaba que las flechas contenían magia. ¿No tienes orgullo caballeresco? ¿Qué orgullo? Estás hablando de orgullo después de que 5 de ustedes cargaron a la vez. Silvia inmediatamente contraatacó y cargó hacia adelante. Las flechas volaron indiscriminadamente, sin distinguir entre amigo y enemigo. Por supuesto, no todas las flechas contenían magia. Infundir magia en las flechas impone una gran carga al usuario. Además, es ineficiente ya que las flechas pueden simplemente ser esquivadas. De las 10 flechas voladoras, aproximadamente 3 contenían magia. El problema era que eran difíciles de distinguir. Era difícil determinar si un objeto en movimiento rápido como una flecha contenía magia o no. Pero Silvia podía hacerlo. Quack. Silvia, cuyas habilidades de detección mágica eran insuperables. Podía distinguir cuáles flechas eran amenazas reales y cuáles no, solo sintiendo entre las innumerables flechas que caían. La estrategia funcionó hasta cierto punto. Pero, con tantas flechas que desviar y Silvia atravesando el campo de batalla, no fue difícil lidiar con los 5 caballeros. Sin embargo, el enemigo tampoco era estúpido. Ya están avanzando. Su juicio es demasiado rápido. Después de derribar al último caballero, Silvia tomó un respiro brusco. Le dolía el hombro, y cuando lo tocó, la sangre manchó sus dedos. El nivel de los caballeros santos era demasiado alto. Habían logrado dar un golpe incluso en estas condiciones adversas. Silvia sonrió amargamente y se retiró entre las puertas del castillo. El enemigo avanzaba lentamente, desviando flechas con cuidado. No tenían aberturas. Luchar fuera de la puerta del castillo sería un suicidio. Lo que quedaba ahora era un combate 1 a 1 utilizando la ventaja geográfica de la estrecha puerta del castillo. Impresionante. El comandante caballero Santo Greoli desmontó. Se acercó a Silvia, que estaba bloqueando la puerta del castillo, mientras aplaudía. En lugar de enviar a esas torpes tropas directamente a la batalla, hacer que dispararan flechas desde la distancia fue un buen movimiento. Silvia infundió su espada con magia. Y el coraje que has mostrado al enfrentar a tantos caballeros santos, cachorro. Lo reconoceré. Eres más fuerte que cualquier caballero que he visto en el imperio. ¡Qué ridículo! Había muchos caballeros más fuertes que Silvia. Lo supo tan pronto como se unió a los caballeros Tueton. Como su talento había sido como luchar en un pozo estrecho. Era afortunado. Si lo que dijo este caballero santo reflejaba la percepción de la Iglesia nunca podría ser enemiga del imperio. Por eso es triste. Greoli habló con ojos tristes. La tristeza de tener que cortar una flor tan hermosa. Aún ahora, no deseas arrepentirte. No. Silvia blandió su espada con todas sus fuerzas. Pero él la bloqueó simplemente levantando su espada sostenida de manera suelta. Cualquier caballero de cierto nivel puede evaluar la habilidad de un oponente después de solo un intercambio. Un momento de desesperación destelló en los ojos de Silvia. El caballero frente a ella estaba a un nivel que no podía derrotar. 10. Déjame ir. Sena yacía en la cama con ambas manos y pies atados. Por supuesto, romper estas ataduras no sería difícil. Pero incluso si se liberaba, solo volvería a estar atado. A menos que convenciera a esos dos, no podría salir de esta habitación. Sena los miró ferozmente. Él y Lucha intercambiaron miradas. ¿Qué deberíamos hacer? Lo hemos atado, pero yo estaba en contra de esto. De verdad, puedo escuchar los sonidos de la batalla. Cruyff ha llegado. Necesito irme. Pero Sumeisted nos ordenó que no te dejáramos mover un solo paso de aquí. ¿Desde cuándo sigues a Sumeisted? Sigues a Justicia. No hay elección. Es un poco deshonesto, pero Sena puso fuerza en sus ojos y dijo, y soy el ángel de Justicia. ¿Lo has olvidado? Ninguna cantidad de oración perdonará el pecado de restringir a un ángel. Pero Sena no lo sabía. No importaba cuánto mirara con furia, solo se veía lindo. No te preocupes. Lo que te preocupa no sucederá. Después de haber entregado lo que pensaba que era una amenaza, Sena sintió que era hora de ofrecer una zanahoria. Estaba convencido de que había hecho una tremenda amenaza con éxito. Hoy no voy a morir. Realmente resolveré esto a través del diálogo. Solo me quedan 10 días. Sena, que poseía la habilidad de ver las esperanzas de vida como si fuera un siniestro segador. Había vivido con esta habilidad durante varios años. Así que lo sabía. La esperanza de vida es paradójica. A menos que se suicidara, no moriría durante estos 10 días sin importar lo que hiciera. Literalmente, sin intervención de Dios o de mí mismo, una vez que se establece una esperanza de vida, no cambia. Tengo algo que quiero hacer.
Quiero vivir más que nunca en este momento. Así que, ¿podrías hacerme un favor y apartarte? Sena estaba serio ahora. No podía permitirse no estarlo. No había visto a Silvia en un tiempo. Ella debería estar a su lado. Su ausencia significaba que estaba en batalla. Probablemente se estaba enfrentando a los caballeros santos que Cruyff había traído. Necesitaba apresurarse allí lo más rápido posible. No había tiempo que perder así. Pero estos fanáticos religiosos no se moverían. ¿Por qué? Incluso si vas, nada cambiará, Sena. Aceptamos las órdenes de la emperatriz porque sus palabras tenían sentido. El Cruyff que ves ahora no es el Cruyff que conoces. Y lo que más quiere ese Cruyff es que te presentes ante él. Tengo mis propios pensamientos. Si sigues así, me enojaré. Sena puso una expresión seria. No debería estar pensando esto en esta situación. Eres demasiado linda. Pero un flufal atado tratando de verse serio solo parecía adorable. Sin embargo, los dos se sintieron culpables por pensar en la tanura en esta grave situación donde el destino de la humanidad estaba en juego. Sena malinterpretó sus expresiones. Pensó que sus amenazas habían funcionado en estos individuos profundamente religiosos. Puso fuerza en sus ojos una vez más y dijo: apártense. A menos que quieran un castigo divino. No podemos. Lo lamento, Sena. Incluso si nos mirís tan tiernamente, no podemos desatarte. La palabra tierno sorprendió a Sena. Perdió la razón y se agitó. No hay tiempo para esto. Desátenme, dije desátenme. Sena comenzó a luchar. El problema era que, a medida que se movía violentamente, su cuerpo, con solo 10 días restantes, no podía soportarlo. El poder divino comenzó a filtrarse. Hasta que finalmente. Algo que siempre había estado reprimiendo, como contener las ganas de ir al baño, estalló. Era sus alas. La habitación donde Sena estaba confinado se llenó de plumas blancas puras. Los dos miraron a Sena con los ojos muy abiertos. La cara de Sena se volvió de un rojo brillante. Esto era lo último que quería. No es el momento de sentirse avergonzado. Sena primero se liberó de sus ataduras y se puso de pie. Esta era su oportunidad. Si no era ahora, permanecería atado aquí. Cerró los ojos brevemente, imaginó a Astria, luego los abrió. Con la esperanza de proyectar dignidad, caminó lentamente. Lucia tuvo un hipo y se postró, mientras que Eli se arrodilló de inmediato con modestia. Sena miró hacia abajo a las dos y dijo fríamente: ¿quieres que no te deje entrar al cielo? Afortunadamente, esta amenaza funcionó. Che 126 menos 10 días. Sena se escondió detrás de un edificio cerca de la muralla de la fortaleza. Sus alas blancas se movían al rozar contra la pared. Más molesto que estas alas innecesariamente grandes era el hecho de que no tenía nada cubriendo su parte inferior. ¿Realmente puedo hacer esto luciendo así? No podía usar sus túnicas sagradas porque estaban salpicadas de sangre. Así que ahora solo llevaba una camiseta un poco larga. De todos modos, el plan era simple. Esas personas estaban aquí por órdenes de Cruyff. El pretexto probablemente era un oráculo divino. Según esa lógica, podían eliminar cualquier cosa que se interpusiera en el camino para llevarlo. Pero, por el contrario, esto significaba que Sena ya era reconocido como el santo mencionado en el oráculo. Estas alas que incluso habían llevado a la feroz lucha de Radilas. Si usaba bien la situación, podía quitarle el control a Cruyff. No había posición más alta en la iglesia que un santo protegido por Dios. Sena respiró hondo y asomó. Silvia. Podía ver a Silvia bloqueando la puerta sola, involucrada en una feroz batalla. Su habilidad era asombrosa. Sena ni siquiera podía ver su espada mientras la balanceaba. Pero, su oponente es más fuerte. El caballero sagrado que se enfrentaba a ella estaba desviando casualmente los ataques de espada invisibles de Silvia. A este ritmo, no duraría mucho más. Mantén la calma. 11.224. La esperanza de vida de Silvia aún no había disminuido. Si salgo ahora, todo se desmoronará. No había más remedio que esperar pacientemente. El momento adecuado seguramente llegará. Luchaste bien, Lady Silvia. Cuando un minuto se sentía como una hora. Una chica con una presencia digna apareció, hablando con una voz inesperadamente delicada. Sostenía su espada de manera suelta, estaba notablemente descalza y llevaba una expresión extremadamente arrogante. Era Astria. La expresión de Sena se iluminó al verla. Tu decisión ha cambiado muchas cosas en este mundo. La atmósfera cambió drásticamente. Todo lo que había cambiado era la llegada de una pequeña niña de aproximadamente 160 centímetros de altura. Sin embargo, el caballero sagrado que había estado compuesto hasta ahora se tensó visiblemente. Cuando estaba de tu lado, nada podía ser más reconfortante. Con la llegada de la emperatriz, la situación sería reescrita. Silvia notó la presencia de Astria y gritó en voz alta. Peige, ¿por qué llegas tan tarde? Astria parpadeó.
Y si estás aquí, ¿por qué caminas tan tranquilamente en lugar de ayudar? Clang. Silvia se quejó junto con el agudo sonido del metal. La ceja de Astria se movió. Me retrasé porque necesitaba confirmar algo. Pero, tu manera de hablarle a la emperatriz. Por favor, únete a la batalla rápidamente. No puedo aguantar más. Como dijo Silvia, estaba en su límite. El terreno estrecho era una gran ventaja al enfrentarse a múltiples oponentes, pero, por el contrario, no se adaptaba al estilo de espada de Silvia. Te quejas porque no puedes derrotar a un mero fanático religioso. Astria habló como si lo encontrara patético y pisoteó ligeramente el suelo. Apártate. A menos que quieras morir. Sin dudar un momento, Silvia se separó de la espada del caballero y dio un paso atrás. En el mismo momento, Astria cargó hacia adelante por la ruta más corta. El caballero llamado Greoli levantó su espada en diagonal para bloquear su golpe decidido, pero, ¡qué fuerza! Fue empujado hacia atrás por el golpe de la chica, aunque ella apenas tenía la mitad de su tamaño. Greoli frunció el ceño y miró su mano. Sangre roja goteaba por su espada. Su mano enguantada temblaba ligeramente. Así que este es el poder de la emperatriz conocida como la Encarnación. De hecho, es tan impresionante como he oído. No, incluso más. Destrípate aquí. Entonces solo mataré hasta tus octavos primos. Cuando Astria habló con desdén, la expresión de Greoli se agrió. Aquellos que se atreven a desafiar la voluntad de Dios no morirán en paz. La voluntad de Dios. Sena intentó encontrar justificación incluso mientras conversaban. Te daré una oportunidad también. Si no quieres enfrentar el juicio de la diosa Yasticia. Mientras Greoli hablaba, Astria de repente balanceó su espada. Su hoja cortó el aire, y con el sonido de un espacio desgarrándose, un corte voló hacia adelante. Greoli levantó apresuradamente su aura para bloquearlo, pero los otros caballeros no tuvieron tanta suerte. 3 o 4 caballeros santos cercanos de repente no tenían nada por encima de sus cuellos. Algo más que decir. Recibe el juicio de Dios. Ante la furiosa voz de Greoli, Astria resopló y respondió. Dile a tu preciosa Yasticia. Astria caminó tranquilamente fuera de la muralla de la fortaleza. Mientras la enorme puerta se cerraba detrás de ella, levantó su espada hacia el cielo. Ella había renunciado voluntariamente a su ventaja geográfica. Estoy a punto de enviarle unos cuantos más. Unk. La espada de Astria resonó ominosamente. Todos, carguen. Greoli también levantó su espada en alto y gritó. Los caballeros santos tiraron de las riendas de sus caballos y cargaron con un impulso aterrador. La punta de la espada de Greoli apuntaba a Astria. Emperatriz, ¿qué puedes hacer ahora? Los caballeros santos estaban cargando desde todas direcciones. Sin embargo, Astria no titubeó en lo más mínimo. Ese tonto. Sena salió apresuradamente. Silvia, que había cerrado la puerta, miró a Sena con los ojos muy abiertos. Señor. ¿Qué haces aquí afuera? No es momento para eso. ¿Por qué cerraste la puerta? Porque ella me lo dijo. Más importante aún, vuelve adentro rápido. Es peligroso aquí.